Un saludo fraternal a todos en nombre de AGEAC. En esta ocasión vamos a hacer una nueva entrevista a nuestro coordinador internacional, el señor Óscar Uzcategui Quintero, sobre la historia de la tradición hermética. Una entrevista muy interesante, muy importante, para seguir el hilo de lo que ha sido el conocimiento a través del tiempo, de las edades y de la historia. Buenos días, Óscar. Buenos días, Miguel. Primeramente te queremos preguntar, ¿cómo definirías tú la tradición hermética? Bueno, ante todo, pues, aludiendo al título de esta entrevista, tenemos que decir que se debe entender por tradición hermética aquel sistema doctrinario que sea capaz de ligar o religar al hombre con su identidad original, con su real ser interior, el real ser del cual habla la filosofía, a través de unos parámetros iniciáticos, parámetros auténticos, que vayan desarrollando dentro de una persona, en forma práctica, lo que sería pues un proceso iniciático que conduce finalmente a la autorrealización íntima de ese ser del que estamos hablando. ¿Y qué elementos consideras tú importantes que debe constituir o que deben tener cualquier tradición hermética? Bueno, una legítima tradición hermética, dicho en forma sintética y en pocas palabras, tiene que llevar implícita lo que la gnosis hoy cataloga como los tres factores de la revolución de la conciencia. Allí donde no estén implícitos estos tres factores, la muerte o desaparición del ego animal, los trabajos relacionados con el sacramento del amor, es decir, los trabajos alquímicos, y la cancelación de deudas kármicas a través del sacrificio por la humanidad, allí donde no estén presentes estos tres ingredientes o estos tres elementos, no se puede hablar de una tradición hermética legítima. Tiene que estar compuesta en su forma y en su fondo de métodos y sistemas capaces de lograr lo que los budistas llaman la decapitación psicológica, la muerte del mí mismo y de la personalidad del sujeto practicante. Unido a eso, repito, pues tiene que estar presente la ciencia de la alquimia o de las transmutaciones o permutaciones y que tienen connotaciones de tipo sexual. Y tiene que manifestarse el amor desinteresado por nuestros semejantes como moneda de pago a los arcontes de la ley o del destino para que permitan a esa persona ser aceptada en los misterios iniciáticos y ser asistida y ayudada a lo largo de su vida a alcanzar su liberación. Y de acuerdo con lo que nos estás comentando, como parámetros fundamentales que se necesitan para tener esa base de hermética, ¿tú consideras que en el transcurso de la historia ha habido escuelas verdaderamente esotéricas o de misterios? Sí, ya en una entrevista que ustedes me realizaron anteriormente, habíamos hablado de que la tradición hermética existía antes de Jesús, el Cristo. Cuando se avecinó el Kali Yuga, aquellas escuelas que contenían esta tradición hermética fueron cerradas al vulgo y solo quedaron activos en algunos lugares del mundo ciertos lugares, dijéramos, relacionados con la tradición iniciática. La venida de Jesús fue justamente una determinación, un desiderato de las jerarquías solares para, aunque la humanidad no lo mereciera, volver a mostrar
de nuevo la tradición iniciática. Y Jesús entonces tomó del paganismo las doctrinas iniciáticas paganas, caldeas, babilónicas, chinas, tibetanas, etc. Y del judaísmo, pues elementos, y todo esto unido al bagaje esotérico que él tenía, le permitió rescatar de nuevo los elementos fundamentales de la tradición hermética y lo llamó, o se llamó, después de su partida, cristianismo. Todos sabemos que ese cristianismo primitivo que él dejó establecido nunca quedó configurado bajo la forma de iglesia. Esto lo hicieron luego los que, pactando con el emperador Constantino, un grupo de cristianos, amantes del poder y del dinero, hay que decir las cosas tal y como son, establecieron entonces la famosa Iglesia, que en un principio no se llamaba católica, sino Iglesia cristiana. Después de 300 años, sucedió esto. Después de haber desaparecido Jesús, 300 años después, en el Concilio de Nicea, se determina la creación de una iglesia cristiana, con poderes absolutistas en todo el Imperio Romano, que abarcaba prácticamente casi toda Europa. ¿Qué sucedió a partir de este momento? Que muchos de aquellos cristianos herederos de la tradición iniciática de Jesús no estuvieron de acuerdo con modificaciones que realizó esta iglesia recién fundada en aquellos tiempos, porque se desligaba de los principios primitivos iniciáticos que había dejado el gran Kabir, Jesús de Nazaret, y fueron calificados, por lo tanto, por esta iglesia como herejes. Indudablemente que dentro de esa categoría estaban los gnósticos, y los gnósticos entonces se vieron obligados a crear sociedades secretas, escuelas secretas que mantenían viva la tradición hermética. La primera de esas escuelas fue constituida por los llamados caballeros del Temple o templarios, que entonces se vieron obligados a crear una filosofía iniciática para presentar aquel cristianismo primitivo. Entonces, ellos decían que conocían la forma de reconstruir el templo de Salomón, que había sido destruido 2 veces. Entonces ellos decían que ellos sabían cómo reconstruir el templo de Salomón, pero ellos nunca realmente quisieron reconstruir exteriormente un edificio. Toda la filosofía templaria estaba dirigida a realizar dentro del hombre la reconstrucción del templo de Dios, de su Dios vivo, de su real ser. Eso más tarde, con los siglos, estaría, dijéramos, emparentado con la tradición artúrica. Entonces ya no sería llamado aquel edificio interior Templo de Salomón, sino Castillo de Camelot, etc. El personaje que introdujeron los templarios dentro de esta filosofía, aparte de Jesús, pues era una especie de héroe llamado Hiram Abif, que según el Antiguo Testamento había sido el arquitecto designado por el rey Salomón para realizar en su tiempo el templo de Salomón. Entonces, cada templario era una especie de seguidor de Hiram Abif, y ellos entonces sobrevivieron
a esta persecución causada por la Iglesia oficial, entonces ya establecida, y llegaron a tener gran fuerza en toda Europa. Y llegaron a tener dos vertientes. La vertiente primordialmente esotérica o metafísica, constituida por maestros e iniciados. Y la vertiente militar, que eran los caballeros cruzados, o templarios. Entonces se podía pertenecer a la Orden del Temple en la vertiente puramente militar y se podía pertenecer a la Orden del Temple en la vertiente realmente esotérica. Así, esto duró un tiempo, hasta que la iglesia aquella, dijéramos, cristiana en aquel tiempo, que ya se hizo llamar luego católica, emprendió una cruzada contra los templarios y se armó de ejércitos, sobornó reyes y príncipes que apoyaban a los templarios y puso a estos reinos europeos en contra de los templarios. Entonces, desde Roma, con ejércitos armados, y desde muchas cortes europeas, al final se acorraló a los templarios y se les aniquiló a todos. Y el último gran maestro que tuvieron fue Jacques de Molay, que murió incinerado, o sea, quemado, en una hoguera pública a orillas del río Sena, en Francia, en París. Entonces, esa fue una de las primeras escuelas iniciáticas recuperadoras del mensaje iniciático establecido por Jesús. Qué interesante todo esto que nos estás comentando, porque hay algo que realmente en la historia no cuadra con los templarios. Primeramente, los templarios fueron, digamos, el brazo ejecutor de la Iglesia en las cruzadas, en las famosas cruzadas, ¿no? Sí. La conquista de Jerusalén, Sí. fueron con todo el apoyo de la Iglesia católica de aquella época, ¿no? Y sin embargo, después de unos siglos, la misma Iglesia fue la que persiguió a los templarios. Sí, porque hubo esa dualidad de parte del cristianismo católico eclesiástico. Ellos se valieron de los templarios porque los templarios tenían esta vertiente militar y algunos santos lugares en la zona del Oriente y del Medio Oriente habían caído en manos de musulmanas o en manos de personas que no comulgaban con el cristianismo. Para recuperar esos santos lugares, los templarios hicieron ese favor y mandaron allí su caballería y sus fuerzas armadas. Una vez recuperados, ellos obviamente, aparte de tener el control de las rutas hacia el Oriente y el Medio Oriente, pues, como dije antes, fueron conservadores de la filosofía secreta del cristianismo primitivo. Entonces empezaron a ganar ellos mucha popularidad, muchos adeptos. Y esto no le gustó a la curia vaticana. Y fue cuando se emprendió entonces la cruzada contra los templarios. Muy interesante. Al hilo de todo lo que estás comentando, nos gustaría en esta entrevista que nos hicieras una aclaración un poco de todo lo que ha pasado, ¿no? Desde esta época en la que estamos hablando, de las tradiciones, cuando empiezan las tradiciones herméticas, gnósticas, esotéricas. Hay pues mucha confusión ahora entre lo que realmente es esotérico y pseudoesotérico. Entonces queríamos preguntarte, te vamos a preguntar, si tú nos lo permites, un poco sobre instituciones, escuelas herméticas, esotéricas, personas incluso que han aparecido a través del tiempo, de los siglos. Por ejemplo, ¿qué opinas tú sobre los francmasones, sobre los rosacruces? Sí, es interesante y con mucho gusto voy a ir respondiendo mientras pueda a las preguntas que ustedes tengan en este orden de ideas. Hay que decir que después de desaparecidos los templarios, los que recuperaron la tradición templaria fueron los rosacruces. Los rosacruces basaban y basan
los auténticos Rosacruces, su filosofía iniciática en recuperar la rosa del alma mediante los misterios de la cruz. De ahí la palabra Rosacruz. Claro que esta cruz no hace solo referencia a la cruz del Gólgota o a la cruz que llevó sobre sus hombros el Maestro de Maestros, Jesús el Cristo, sino que hace relación también a los misterios alquímicos, porque el cruce del lingam masculino con el yoni femenino, de las polaridades masculinas y femeninas durante un trance alquímico amoroso, pues hace referencia al poder de la cruz. Entonces, el alma, dijéramos, se vuelve a recuperar cuando, mediante el agua y el fuego, que son el azufre y el mercurio que los alquimistas medievales, se mezclan en el laboratorio de nuestro propio organismo físico. Y de allí nace, dijéramos, la rosa del alma, o la flor áurea, hablando en términos taoístas. Así que la tradición Rosacruz tenía tanto la tradición cristiana como la tradición templaria. Y esto lo organizaron ellos en un sistema de grados iniciáticos, que comprendían 33 grados, hasta lograr la conexión con el real ser. Esos 33 grados tan comentados hoy en la francmasonería y en el rosacrucismo están relacionados, gnósticamente hablando, con las 33 vértebras de la espina dorsal, por las que tienen que subir esos vapores de azufre y de mercurio combinados dentro de nuestro cuerpo planetario. Entonces, ellos crearon escuelas, y esto sucedió a comienzos de la Edad Media. Y la Orden Rosacruz, con esta tradición cristiana y templaria, pervivió, dijéramos, hasta el siglo XI-XII. Después ya venía la Baja Edad Media. ¿Quiénes continuaron la tradición Rosacruz auténtica? Pues otro grupo de gnósticos que se arroparon con la definición de masones o francmasones. ¿Qué quiere decir la palabra masón? Aquel que sabe mezclar cemento y cal. Claro que ese cemento y esa cal son referentes al trabajo con la tierra filosófica, con los elementos de la gran obra para fabricar de nuevo y como siempre el templo interior, el castillo de Camelot, el templo de Salomón. Y los francmasones, pues además, se volcaron en construir edificios externos y dejar en la piedra viva grabada la tradición iniciática. Entonces se les llamó picapedreros. Y hubo muchos, porque cada cofradía de picapedreros eran aproximadamente 50 o 80 personas, dirigidas siempre por un maestro auténtico. Estamos hablando de la Edad Media. Así fue como se erigieron las catedrales góticas. La palabra gótica viene del Goten, que es un término nórdico y que quiere decir Dios. Edificios en honor del Señor. Y las gentes nunca han entendido cómo fue que la Iglesia permitió la fabricación de unos edificios donde se mezcla el paganismo con el cristianismo. Porque lo curioso y lo extraño de las catedrales góticas justamente es la mezcla de símbolos. Por ejemplo, sirenas, dragones, todo eso pertenecía a la cultura pagana, mezclados con cálices, con la Virgen, con el niño,
con Jesucristo, con los apóstoles. Aquello parece un carnaval arquitectónico, pero en realidad es muy sagrado, porque era o fue el último esfuerzo de los verdaderos cristianos gnósticos masónicos de perpetuar para la posteridad la tradición iniciática. Entonces ellos se llenaron de muchos símbolos que ya una parte los habían creado los templarios, otra parte los habían creado los rosacruces y otra parte las añadieron ellos, como se definían como trabajadores de la piedra. Aunque internamente, para ellos, todo aquel edificio que construían era el símbolo de la propia obra interior. Externamente, estaban definidos como una cofradía de constructores o trabajadores de la piedra. Entonces se les toleró, porque todo eso se hacía, dentro del mayor sigilo, dentro del seno de la iglesia, que entonces ya era de gran poder. Las cofradías subsistían herméticamente, guiadas por iniciados, por maestros, y en la boca del lobo, es decir, en el seno de la propia iglesia ya institucionalizada, los gnósticos masónicos lograron dejarnos esos tesoros en piedra que son las catedrales góticas, por ejemplo, al margen de toda una cantidad de símbolos que hoy subsisten, pero que las logias masónicas contemporáneas ignoran el trasfondo que esos símbolos contienen. Ahora que hablas de símbolos, que es algo realmente interesante, una de las cosas que más impresionan a todo el mundo es precisamente la simbología de estas escuelas herméticas. Por ejemplo, la masonería o la francmasonería está llena de símbolos, ¿no? de diferente orden. Brevemente, ¿podrías tú develarnos algunos de estos símbolos? Por ejemplo, ¿qué simboliza o qué significa el compás en la francmasonería? Sí, bueno, los símbolos de la francmasonería son todos alusivos a la gran obra interior, pero ellos fueron sumamente inteligentes. Me explico. Fue realmente una obra de inteligencia, digamos desde el punto de vista filosófico, metafísico, conjugar los elementos con los que se fabrica una obra arquitectónica exterior con la simbología de los elementos con los que tenemos que trabajar para la obra interior. Realmente eso fue una obra de mucha inteligencia, porque ellos, por ejemplo, utilizaron elementos simbólicos que hoy se usan en la arquitectura. El nivel que se usa en la masonería, pues representa el nivel del ser. La escuadra, que tanto se usa hoy en la arquitectura, simboliza el recto sentir, pensar y actuar del aprendiz, neófito y del maestro. El compás, que hace trazos haciendo un círculo perfecto, simboliza justamente que desde el principio hasta el final nuestros pasos deben ser o aproximarse a la perfección. O sea, la obra no se puede hacer dando tumbos, tiene que ser una cosa bien hecha de principio a final. Por ejemplo, el ojo metido dentro de un triángulo. El ojo representa al conocimiento unitotal del teomegalogos, el Padre Eterno Cósmico Común, que todo lo ve, que todo lo sabe. Metido dentro del triángulo, pues es una relación a las tres fuerzas. El teomegalogo se manifiesta mediante la fuerza positiva, negativa y neutra. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Brahma, Vishnu, Shiva, Osiris, Isis, Aurus, Jesús, María y José, etc. Eso es lo que nos llamamos el eterno triamasicatno. Entonces, la G
la letra G, metida dentro de una estrella, una pentalfa. Pues la G es la gnosis, el conocimiento milenario, que hace que el hombre recupere su estrella interior. El martillo con el que se inician las sesiones en las logias masónicas, con las que se determina que algo ha sido aprobado, no representa la voluntad. Porque para iniciar algo, aprobar algo, ratificar algo, necesitamos la voluntad. Para cristalizar las cosas hay que martillar o martillear con el poder de la voluntad. Entonces el mandil que se coloca a la altura de nuestros órganos sexuales, lleno de símbolos, son o es una representación de que todo se realiza en un trabajo de cocina alquímica. Por eso es un mandil que se ata, como un mandil de cocina, pero es un mandil sagrado. Y se van colocando, se van bordando los grados que va ganando el adepto. Téngase en cuenta que todo esto que estoy diciendo yo, o que dice la gnosis, en la Edad Media tenía un sentido laborioso, interior, particular en cada persona. Hoy en día, desgraciadamente, repito, la francmasonería está desligada del contenido verdadero de estos símbolos y lamentablemente se ha convertido en un instrumento de política mundial. Bajo el secreto masónico, pues se lanzan instrucciones que tienen que ser acatadas por líderes mundiales que están sometidos a la voluntad de la masonería, con su logia más importante en el estado de Virginia, en Estados Unidos. Entonces, nosotros estamos hablando aquí del verdadero sentido de aquella francmasonería medieval. ¿Entendido? Así las cosas, pues, el cráneo con dos tibias es una alegoría, obviamente, muy conocida en relación con la muerte del yo. El ataúd, alrededor del cual camina el recién iniciado o recién consagrado en la logia masónica, es para recordarle el pensamiento de la muerte, que tenemos que morir psicológicamente cada día más y más. Entonces hay muchísimos detalles gnósticos relacionados pues con esto de la simbología. Las columnas, por ejemplo. Las dos columnas principales dentro de una logia masónica, una es blanca, la otra es negra. La blanca es el hombre, la negra es la mujer. Las dos columnas que sostienen el templo de la gran obra interior, pues son las fuerzas masculinas y femeninas. El yaquín, que es la columna que representa al fuego desde el punto de vista alquímico, y el boas, que representa al mercurio. El hombre sería el fuego, la mujer es el agua. El hombre es el principio activo, el azufre. La mujer representa al mercurio. Y por eso, pues, se saludan a las dos columnas que sostienen toda la gran obra. En toda logia masónica, a la entrada hay una piedra bruta. Ellos hoy en día, lamentablemente, como perdieron conexión con la filosofía iniciática auténtica, consideran que esa piedra es la ignorancia de la humanidad. Y la piedra cúbica que está dentro de lo que sería el Sancta Sanctorum de la logia es o representa al ser. Y para ellos, aquella piedra hoy en día representa pues el estar más culto o el tener conocimientos teóricos que no tienen las gentes. Pero en realidad, la verdadera masonería no es teórica, es práctica en un 100%. La verdadera francmasonería la tenemos nosotros en la gnosis. Ellos se quedaron con el esqueleto, los francmasones de hoy en día, lamentándolo mucho por nuestros hermanos masones, si nos escuchan. No queremos ofenderlos, pero ignoran sus dirigentes toda la combinación que hay que realizar en el interior de nuestro mundo particular metafísico de todos estos símbolos
que constituyen el corpus hermeticum de la masonería. Y ahora que hablas de los Rosacruces y de los masones, ¿qué opinión te merece la escuela Rosacruz de Amorc? Bueno, lamentándolo mucho, eso que ellos llaman antigua y mística orden Rosacruz, y que hacen nacer algunos de unos manuscritos que entregó un personaje en el siglo XIV llamado Valentín Andreae o Valentín André. Ellos dicen que están en relación con ese señor Valentín André, que es verdad que publicó unos manuscritos en el siglo XIV diciendo la verdad de la tradición Rosacruz, Veritatis Order Rosicrucian. En aquel tiempo lo publicó en latín. Y también se hacen supuestamente parientes de un personaje llamado Christian Rosenkraus, que también habría sido, según ellos, de los cofundadores de la orden esta. Nosotros sabemos, por investigaciones serias que hemos realizado en el terreno metafísico, que esta orden, hoy con sede mundial en California, en Estados Unidos, pues está sustentada, tristemente, sobre unos papiros antiguos que se encontraron en Egipto. Por eso la mayor parte de la simbología que ellos utilizan es egipcia. Pero hay que saber que esos papiros, sobre los que se desarrolló la filosofía de la Orden Rosacruz de Amorc, pertenecían a la época decadente del Antiguo Egipto y son papiros, perdónenme la expresión, relacionados con magia negra. Por eso hoy en día ellos, aunque tengan enormes logias maravillosas desde el punto de vista arquitectónico y todo un compendio de monografías que desgraciadamente cobran, no guardan relación con la verdadera tradición hermética e iniciática. Lo peor de este grupo metafísico es que se atrevió a enviar iniciaciones por correo. Entonces una persona que va cotizando determinada cantidad de dólares cada mes por unas monografías, pues después de cierto tiempo se le van dando grados iniciáticos que la persona se autoaplica en su casa frente a un espejo con un pequeño santum, y eso es ridículo porque las iniciaciones esotéricas reales las recibe el alma y no las recibe en este siglo XX, lamentablemente, en el mundo físico, porque la tradición esotérica pasó a los mundos internos. Se las gana en el mundo físico el neófito, a través de su muerte psicológica, a través de sus trabajos alquímicos y a través de su sacrificio por la humanidad. Pero las recibe, desde el punto de vista iniciático, en los mundos superiores de conciencia, en el mundo astral, en el mundo mental, en el mundo causal. Entonces, esta es nuestra respuesta en torno a esta pregunta de esta orden. Muy interesante, Óscar. Una de las grandes injusticias que ha habido en la historia se cometió contra el pueblo cátaro. Sí. Los cátaros fueron, pues, perseguidos y quemados y eliminados. Sin embargo, siempre fue un pueblo pacífico y amante de tradiciones antiguas muy sagradas, y un pueblo que realmente practicaba o estudiaba los grandes conocimientos herméticos. ¿Qué puedes decirnos tú del pueblo cátaro? Sí, el pueblo cátaro fue, dijéramos, o los cátaros, dijéramos, el último pistoletazo que se daba de estas antiguas escuelas de misterios auténticas. Los cátaros sobre todo se establecieron en el sur de Francia y en algunos lugares de Europa. Y se les llamaba en lengua francesa les bons hommes, los buenos hombres, porque eran gentes dedicadas a la espiritualidad. Y la espiritualidad de los cátaros conllevaba, pues, el tercer factor, hacer el bien sin mirar a quién, la muerte del yo y
la alquimia, es decir, que eran gnósticos. Los cátaros, también como les pasó a los templarios, empezaron a hacerse famosos porque las gentes veían en el catarismo una especie de esperanza en la resurrección de los valores cristianos antiguos. Porque claro, si se le dice a las gentes cómo tienen que llegar a ser auténticos cristianos, pues la gente se enamora de eso. Los que tienen anhelos quieren practicar todo aquello, cueste lo que cueste. Empezaron a tener mucha fama y esto nuevamente no le gustó al Vaticano. Entonces, celoso, el Vaticano ordenó la persecución y destrucción de todos los núcleos cátaros de Europa. Les quemaron sus casas, los quemaron en la hoguera, acusados de brujería, pactos con el diablo, como se acusó en su tiempo a los templarios. De renegar del Cristo, cosa que nunca hicieron los cátaros, etc. Los cátaros utilizaban mucho una fórmula numérica que la gente no han comprendido. Ellos siempre colocaban en sus edificios el 8 repetido 3 veces. 8, 8, 8. Y nosotros en la Gnosis sí que le encontramos el sentido a esa cifra cabalística, porque ellos eran cabalistas. Si multiplicamos 8 por 3 da 24. El misterio 24 lo encontramos en la teología gnóstica, no solo en el Pistis Sophia, sino en la Cábala. El misterio 24 está en relación con el sexto misterio, que es el telar de Dios, que representa a la sexualidad. El misterio 24 nos pone en relación con las 24 partes más elevadas de nuestro propio ser, que están constituidas por los 2 genios que corresponden a cada constelación. Si son 12 constelaciones multiplicado por 2, son 24. Nosotros tenemos que resucitar esos 24 genios internos. Pero por otra parte, hace relación también a los 12 apóstoles internos y sus cualidades. Entonces, los 12 apóstoles los llevamos dentro, aunque fueron personajes históricos. Simón el Mayor, Santiago, Pedro, etc. En realidad también son partes de nuestro propio ser desde el punto de vista gnóstico. San Valentín habla mucho del misterio 24 y lo conecta con el primer misterio y el último misterio, que en realidad es el ser, el alfa y el omega. Entonces, claro, esto no lo saben las multitudes, ni lo entendía, ni lo ha entendido jamás la curia vaticana. Ellos eran cabalistas. Y el misterio 24, que se resume en el misterio sexto, que es el telar de Dios, y ese telar de Dios en la sexualidad, significa que toda auténtica regeneración y toda auténtica transmisión iniciática que se precie de ser tal, tiene que tomar en cuenta la renunciación al pecado original que causó la rebelión angélica, de la que hablan todas las sagradas escrituras antiguas, y que está constituida por la fornicación. Es interesante todo esto que nos cuentas, porque observando un poco la historia, pues llega uno a la conclusión de que en el fondo la Iglesia, de alguna manera, siempre ha perseguido la gnosis. Porque si los templarios eran gnósticos, los antiguos rosacruces eran gnósticos, los antiguos masones eran gnósticos, los cátaros también eran o participaban de la tradición gnóstica, en el fondo el enemigo histórico para la Iglesia ha sido la gnosis. Sin lugar a dudas. Sin lugar, y lo sigue siendo. Sí, y lo sigue siendo porque donde los gnósticos no hemos comulgado jamás con el clero romano, es sobre todo en 2 cosas. Una, en no aceptar nosotros que para llegar a la salvación del alma
tengamos que pasar por los parámetros de una iglesia. Porque Jesús lo dijo muy claro: el que quiera venir en pos de mí, que tome su cruz, que es la alquimia, que se niegue a sí mismo, que destruya el ego, y que me siga, que practique la caridad universal. Jesús nunca habló: el que quiera venir en pos de mí, que pase por la Santa Madre Iglesia. Esos son inventos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, pues nosotros los gnósticos sabemos que si el ser humano perdió el paraíso o el estado paradisíaco por la fornicación, por haber comido de las manzanas del deseo animal, que conllevó la pérdida de las energías creadoras y por lo tanto fue echado del Edén, la única forma de volver a entrar en ese paraíso terrenal, que no es nunca exterior, ha sido siempre interior, volver a tener estado paradisíaco desde el punto de vista interno, significa entrar por la puerta de la que salimos, que es la sexualidad, y no tragarnos más las manzanas. Es decir, deleitarnos con el aroma de las manzanas, con los encantos del amor, sin sucumbir a la fornicación. Y claro, eso significa que el hombre, para volver a Dios o al ser, tiene que tener esposa. Y la mujer que quiera volver al ser tiene que tener esposo. Aquí entra aquella parábola de Jesús a la samaritana, cuando le dijo: si supieras quién es el que te dice dadme de beber, me rogaríais que te diera de la fuente que es manantial de dulce ambrosía, y tú te convertirías en una fuente de vida. Y ella le dijo: ¿y cómo hago yo, gran rabino, para conocer esos misterios de esa fuente? Y Jesús le dijo: para hablarte de eso tienes que traerme a tu marido. Porque él estaba queriendo develar lo que en la gnosis llamamos el arcano magno, el más alto arcano, el arcano AZF. Y claro, nosotros nunca aceptaremos un credo que excluya estas cosas. Y por eso, claro, la Iglesia, desde tiempos inmemoriales hasta la fecha, sabe que los gnósticos tenemos manuscritos y documentos y tradiciones que demuestran que ellos se separaron de la tradición iniciática milenaria y se convirtieron en un grupo de poder político-social. Y perdieron toda conexión con la verdadera mística y todo enlace con la práctica verdadera de un evangelio redentor. Nosotros, sin vanagloria, afirmamos enfáticamente que sí que tenemos esos elementos para la redención interior. Por eso es que actualmente todavía en Europa somos perseguidos. Nosotros hemos tenido la oportunidad, Óscar, de poder escuchar de tu misma voz revelaciones de los sacramentos cristianos de la Iglesia Católica, Sí. que dejan asombrado a cualquier estudioso de, pues de la religión o del ser humano en sus vertiente antropológica, sociológica, esotérica, espiritual. Es decir, la Iglesia Católica tiene una serie de sacramentos que no explica suficientemente a la sociedad, a la humanidad, y sin embargo hemos podido escuchar conferencias tuyas referente a esto que dan una visión completamente esotérica, incluso a los propios sacramentos católicos. Es impresionante que dentro de la misma Iglesia prácticamente toda su base es gnóstica. ¿Cómo es posible que ellos mismos no estén dando un conocimiento que tienen en la propia base de su Iglesia? Bueno, eso es lo mismo que le pasó a los masones de hoy en día. Lo mismo que le pasa a los rosacruces de hoy en día, o falsos rosacruces. Todas las vestiduras
que utilizan los obispos, etc., son gnósticas. No, eso no es de ellos. Ellos usurparon esas vestimentas. Las robaron, en otras palabras. Perdónenme que sea tan explícito. Los sacramentos, pues incuestionablemente que eran sacramentos practicados por los egipcios, practicados por los caldeos, por los mesopotámicos. Y luego Jesús los tomó y los adaptó a la tradición hebraico-cristiana. Entonces el bautismo, con la pila bautismal de piedra, que hace referencia a la piedra de tropiezo y roca de escándalo de la que habla San Pablo, que fue desechada por todos los edificadores de las falsas iglesias y que sin embargo ha venido a ser cabeza angular del templo de Salomón. Entonces, todas estas simbologías del bautismo, el agua, el mercurio, el agua lustral, la energía del tercer logos, contenida en la piedra, en la sexualidad, la veladora del padrino o la madrina, el cirio o veladora, es el fuego, el agua es el mercurio, y la sal es la que reconcilia el fuego interior con nuestras aguas mercuriales. Esa sal son energías amoniacales de nuestro propio organismo, que logran la sabia combinación, dijéramos, química en nosotros, que luego se sintetiza en cuerpos atómicos, o cuerpos siderales. Entonces, hablando del bautismo, podemos hablar de la confirmación, de la comunión, del matrimonio, de la extrema unción. Todo eso viene de la gnosis, no viene de ellos. Ellos lo tomaron de la gnosis. Y como ignoran desde hace siglos el modus operandi de realizarlos dentro del hombre, se han quedado como formulismos de tipo social. Compréndese. Y cuando se dice a una mujer para meterle miedo que si no bautiza al niño, si se muere, se va al limbo, todo eso es simbólico. ¿Cómo un niño que se muera porque no le dio tiempo a la pobre madre de bautizarlo, si es una criatura inocente, se va a ir al limbo, al mundo astral inferior? Eso no tiene pies ni cabeza. Eso hay que entenderlo. Se está hablando en términos de filosofía iniciática. Estamos hablando de la tradición hermética iniciática. Todo el que no se baña en las aguas del leteo y del eunoe, hablando en términos de la Divina Comedia, todo el que no realiza dentro de sí el misterio hiperbóreo, todo el que no trabaja con el agua y con el fuego, no puede tener los cuerpos de oro del hombre solar. Conclusión: si muere, es un fantasma en los mundos internos, y los fantasmas pertenecen al mundo astral inferior. Pero no es como cree la Iglesia Católica. El que no se bautiza por nuestra Iglesia va al limbo. No, señor. Eso tiene muchas otras connotaciones que ellos, vean ustedes, ignoran. Y en base a miedos y a sentencias y a persecuciones, se ha fabricado este imperio que llamamos hoy en día Vaticano. Pero no es una auténtica escuela o religión, con el sentido profundo que contenga la palabra. Pues a raíz de todo esto que nos estás comentando, es, lógico pensar que por eso, a través del tiempo, de los siglos, la Iglesia ha tenido esa fijación con los gnósticos, porque claro, sí, efectivamente, prácticamente toda la raíz de su misma Iglesia es gnóstica. Pero por seguir con la entrevista, queremos preguntarte sobre los martinistas, ¿cuál es tu opinión? Bueno, los martinistas aparecieron por allí por el siglo XV ya. Esto fue un señor de apellido Martín y que pues intentó recuperar la tradición iniciática. ¿Cómo lo hizo? Pues mezclando cosas de los Rosacruces y de los masones, y creó un cuerpo filosófico que él llamó martinismo, en honor a él mismo. Pero es un poco más de lo mismo. Allí no hay o no existe
la comprensión y la práctica del morir psicológico, del nacer alquímico y del sacrificio por la humanidad. Conclusión, es una escuela pseudo-esotérica, como lo es hoy en día la Orden Rosacruz pública y la francmasonería de nuestros días. ¿Y sobre Madame Blavatsky y sus seguidores, con todo el movimiento teosófico? Sí. Bueno, Madame Blavatsky ya apareció, todos lo sabemos, hacia el finales del siglo XIX, entrando ya, no, finales del siglo XVIII, entrando ya en el siglo XIX y XX, ¿no? O sea, dijéramos su escuela y la historia de su teosofía. ¿Quién fue Blavatsky? Para empezar, digamos que Blavatsky fue, digamos, una de las pioneras en intentar demostrar a la humanidad del 1800 y 1900 la existencia de el mundo metafísico, porque hay que tener en cuenta que en estas fechas se estaba moviendo mucho el positivismo de Augusto Comte, que se establecía ya como ideología en casi toda Europa y que, según su fórmula o ecuación, decía, solo se puede creer en lo que se puede tocar y ver. Esa es la filosofía de los positivistas, de Augusto Comte. Incuestionablemente que para nuestro bien y para bien de la sociedad había hablado también un hombre llamado Emmanuel Kant, que con su imperativo categórico y con la crítica de la razón pura rebatía estas cosas, ¿no? El positivismo y el materialismo dialéctico, del que luego salieron haciéndose los héroes, pues Engels, Bachofen, y de los cuales bebió Carlos Marx. Carlos Marx bebió de Engels, Bachofen, Spencer y de Comte, y de allí, de esa ensalada, sacó su famosa filosofía marxista, que niega todo lo que es espiritualidad y que considera que todas las religiones son el opio de los pueblos. Pues en este ambiente emerge Blavatsky. Blavatsky era una mujer ucraniana, caucásica, para decirlo mejor, con grandes anhelos espirituales, dotada de ciertas facultades paranormales que le permitieron, pues, tener clarividencia, clariaudiencia. Era una mujer que se movía en el mundo astral hasta cierto punto consciente. Digo hasta cierto punto porque no tenía el 100% de conciencia despierta. Y ella, pues, escudriñó en las doctrinas metafísicas del Oriente y de Occidente. Ella incursionó acompañada de su esposo, el coronel Olskott. Ella antes estaba casada con un conde llamado Blavatsky. Ese hombre se hizo muy anciano. Ella conoció el arcano AZF y para poder vivir los misterios tuvo que dejarlo y casarse con un hombre que todavía era activo desde el punto de vista alquímico. Entonces, con este señor ella se recorrió, pues, el Kurdistán, anduvo por todas estas zonas de Irak, por todas las zonas estas de la vieja Europa, Europa del Este, y anduvo investigando todas las tradiciones. Ella contó con la ayuda de dos maestros, uno, el maestro Kutumi, del rayo de la sabiduría, y otro, el maestro Moria, del rayo de la fuerza, que la instruían. Ella los veía, hablaba con ellos, los escuchaba, y le dictaron lo que ella escribió como doctrina secreta. Para expandir estos conocimientos que ella había ido hilando en sus incursiones, en sus viajes, ella creó una escuela, teosofía.
sabiduría de Dios. Teo es Dios y Sofía es sabiduría. Y le quiso poner como sede central mundial a Nueva Delhi, en la India. Entonces, allí se estableció ella. Y empezó a hacer giras por Europa y por América. Y ella dejaba desconcertados a los intelectuales de la época y a los científicos, porque ella, pobrecita, quiso demostrarle a los científicos que no solo existían tres dimensiones euclidianas, largo, ancho y alto, que no era verdad lo que decía Augusto Comte, que habían cosas más allá de lo que captan nuestros sentidos físicos. Entonces dio conferencias extraordinarias sobre la cosmogénesis, la antropogénesis. Esas conferencias que están condensadas en los 7 tomos fundamentales que ella dejó escritos y que hoy se llaman, pues, la doctrina secreta de Blavatsky. Tuvo una secretaria, una mujer con muchas inquietudes que se llamó Annie Besant, muy guapa, muy hermosa, que la siguió a ella. Y con Annie Besant ella empezó a organizar su escuela. Cuando dio conferencias en el mundo occidental, pues se le unieron a ella gentes que también tenían ciertas capacidades metafísicas y muchas inquietudes espirituales. Ahí entraron entonces aquel monje anglicano, dotado de clarividencia, que había sido expulsado de la religión anglicana por considerársele perturbado, porque no entendían las cosas que él veía clarividentemente en su religión, no la entendían. Y se llamó Charles Webster Leadbeater. Este señor, como nadie lo entendía, se dedicó a escribir libros. Libros famosos de él pues son el libro de los chakras, que por primera vez permitió a la humanidad mirar cómo es un chakra de la anatomía oculta de nuestro cuerpo físico, qué colores tiene. Entonces, él habló también en otro libro llamado Los elementales, de las criaturas que habitan anímicamente los árboles y las piedras, etc. Y de estos elementales o criaturas anímicas que habitan pues, los 4 elementos y habitan también los animales, etc. Ya sobre esto había hablado Paracelso, aquel gran maestro gnóstico de la medicina, Teofastro Bombastro Aureolus Paracelsus, de la ciudad de Hohenheim. Entonces, Leadbeater se unió a Blavatsky, a la escuela de Blavatsky. Después apareció un médico austríaco, el doctor Rudolf Steiner, que era un gran clarividente objetivo. Entonces se le unió también. Con estas personas, Steiner, Annie Besant, Leadbeater, Blavatsky ya estaba, dijéramos, acorazada, o sea, protegida. Sucedió que luego un día, caminando ella por un lugar con Steiner y con Leadbeater, vieron en las orillas de una playa a un joven que tenía un aura magnética enorme. Entonces, Blavatsky y Leadbeater llegaron a decir que esa era la reencarnación de Jesucristo. El único que nunca comulgó con eso fue Rudolf Steiner, que ya verán lo que le pasó después. Él dijo, no, es una gran alma, ese joven, que se llamó entonces Jiddu Krishnamurti, pero no es Jesucristo. Ellos lo integran dentro de la sociedad teosófica. Y luego empiezan las disputas entre si era Jesucristo o no era Jesucristo. En medio de esas disputas, a aquel joven se le trastocó la misión que traía. Porque entonces, claro, a un bodhisattva hay cosas que a veces no se le pueden decir, porque lo desvían, le fabrican en su mente preconceptos, comportamientos, etc. Y Steiner no quiso seguir
a raíz de esta trifulca dentro de la sociedad teosófica y prefirió crearse una escuela propia, la antroposofía, o sabiduría del hombre. Todavía existen hoy en día las escuelas antroposóficas, que son muy buenas porque Steiner conocía muy bien una temática que se conoce desde hace milenios en el Tíbet sobre los 5 centros de la máquina orgánica, conocía sobre el ego y cómo ataca los centros de la máquina orgánica, el intelectual, el emocional, el motor, el instintivo, el sexual, y se le enseñaba en su escuela a las gentes pues la existencia del alma, no solamente dentro de las personas, sino dentro de los animales, dentro de las plantas, dentro de los vegetales. Y hoy en día, pues afortunadamente para el señor Steiner, su escuela ha logrado adquirir, dijéramos, el reconocimiento de los ministerios de educación de distintos gobiernos del mundo. Entonces uno puede enviar a sus hijos, si los tiene, a estas escuelas, donde aparte de geografía, matemáticas, etc., les van a explicar también los centros de la máquina humana, cómo autocontrolarse a sí mismo, la existencia de las criaturas invisibles en los reinos de la naturaleza, etc. Entonces, este fue el mérito de Steiner. ¿Qué pasó con Krishnamurti? Krishnamurti, al haberse desviado, se separó también de la sociedad teosófica y creó pues su escuela, la escuela krishnamurtiana. Las obras de Krishnamurti son buenas porque son psicológicas y ayudan a la comprensión del yo. Pero a Krishnamurti, en palabras del venerable maestro Samael, el padre de la gnosis contemporánea, le faltó algo para autorrealizarse. ¿Y qué es lo que le faltó? Le faltó el arcano AZF. Entonces él se volvió muy bueno en la lucha contra el yo, pero se olvidó de lo fundamental. Si eliminamos el yo hay que reemplazarlo por algo superior, por una realidad. Y esa realidad son los cuerpos protoplasmáticos, los cuerpos atómicos, energéticos, que hay que crear para tener individualidad en el mundo astral, mental, causal, búdico, átmico, etc. Entonces, esto le pasó a Krishnamurti. Su doctrina se limitó a cuestiones de tipo psicológico. Hay una obrita por allí muy linda que se llama A los pies del maestro, de Krishnamurti, por ejemplo, y otras más. Pero ni la señora Blavatsky logró autorrealizarse, aunque alcanzaría, desde el punto de vista gnóstico, la quinta iniciación del fuego. O sea, logró levantar, ahora sí estamos hablando en forma cabalística, gnóstica, 5 serpientes de fuego. Eso es algo. Dejó de ser humanoide, se convirtió en una mujer sagrada, en una dama adepta. Entonces ella logró eso, pero ella no transmitió a sus discípulos la llave secreta para el despertar de los fuegos internos, porque no tenía permiso, aunque la tenía. Y claro, pues sus discípulos se quedaron hoy en día como están, leyendo y releyendo los tomos de la doctrina secreta y punto. Pero no hay una muerte psicológica, ni hay un nacimiento alquímico, ni hay un sacrificio por la humanidad. Total, la obra escrita de Madame Blavatsky, muy hermosa. Cualquiera no la escribe, pero su escuela no sirve para autorrealizarse. No, le faltan los ingredientes de una verdadera tradición iniciática. Los libros de Leadbeater, muy buenos como cultura general. Leadbeater sí que trabajó también en los misterios del arcano secreto. Por ahí se lo encontró el maestro Samael en los mundos internos y vio que era un maestro. Hasta Leadbeater hizo un experimento con el maestro.
Y el maestro dijo, vaya, 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 dice el maestro Samael, con usted, señor Leadbeater. ¿Y por qué usted solo se dedicó a escribir aquellos libritos? Y él dijo, bueno, yo voy a volver a reencarnarme para escribir cosas más profundas. Pero el maestro mismo clarifica que Leadbeater sí conocía el arcano y se ganó ciertos aspectos de la maestría. Con Steiner no podemos decir lo mismo. Steiner fue un hombre investigador, pero no logró los fuegos internos. Con Krishnamurti, pues ya lo hemos dicho, tampoco. Total, que la Sociedad Teosófica tuvo el mérito de mostrar al mundo intelectual occidental que no hay mucha realidad en los planteamientos del materialismo dialéctico, ni del materialismo histórico, ni del positivismo. Muy bien, Óscar. Llegados a este punto de la entrevista, antes de seguir preguntándote sobre personajes que se han movido en el mundo del esoterismo, ¿podrías tú decirnos cuáles son las diferencias básicas entre lo esotérico, lo pseudoesotérico y en la historia, cuándo termina, digamos, la parte hermética esotérica y cuándo empieza lo pseudoesotérico? Sí. Dijéramos que prácticamente con la exterminación de los francmasones, de los sacruces auténticos, terminó la tradición hermética auténtica en aquellos días. Lo que siguió de ahí en adelante fueron intentos de restaurar esa tradición hermética. Claro está, me estás preguntando cuáles son los elementos que definen el esoterismo del pseudoesoterismo, sí, las diferencias. El verdadero esoterismo tiene que tener 3 ingredientes. 1, tiene que ser de tipo trascendental. 2, tiene que ser o tiene que estar acompañado de un sentido lógico profundo. Y en tercer lugar, tiene que ser hijo de un gran sacrificio. Así entonces, para que nos entendamos, la doctrina secreta de Jesús fue hija de un gran sacrificio. Y si no, pues recordemos el Calvario, ¿no? Y toda su vida. Es profundamente lógica. No hay forma de rebatir los postulados del gran Kabir Jesús, por la lógica aplastante que tiene. Y 3, es trascendental. Sirvió en aquella época, sirve ahora, y aunque vinieran 4000 años más adelante, seguirá sirviendo. Porque es trascendental, trasciende el tiempo y las distancias. Igual sucedió con el cuerpo metafísico de Buda, Siddhartha y Gautama Sakyamuni. Ustedes cogen cualquier frase del Dhammapada budista y es contundente, es irrebatible. Aunque se escriba en chino, en inglés, en japonés, es irrebatible. En cualquier época, es profundamente lógica y fue hija de un gran sacrificio. Y así, en el caso del gnosticismo, que hoy se erige como restaurador de la tradición milenaria hermética, fue hija de un gran sacrificio, o es hija de un gran sacrificio. Su fundador, el venerable maestro Samael, ¿cómo vivió toda su vida? Él mismo se autodefinía como un mendigo con smoking, porque le alquilamos un smoking para el Congreso de 1976, pero se lo tuvimos que alquilar. Nunca tuvo ni para comprarse un smoking. Nunca cobró por sus obras, que son grandiosas, y que son más de 75 obras escritas y aproximadamente 800 cátedras que todavía no han sido todas editadas.
Su doctrina es de un altísimo contenido lógico, de tipo superior, lógica superior, no la lógica formal. Y es trascendental, porque ustedes examinan los postulados gnósticos y sirven hoy y servirán dentro de 10.000 o 20.000 años, porque son fundamentos que no proceden del intelecto de un humanoide, sino que son verdades que proceden de los fueros internos de un ser que alcanzó la categoría de sagrado. Entonces no es la mente la que escribe, es el fuego del espíritu el que escribe. Eso es lo que se define como auténtico esoterismo. El pseudo-esoterismo es esto que hay ahora. Charlatanería insubstancial de carácter ambiguo. O sea, hablar por hablar. Acabo de ver a una persona hace unos días que me comentaba que había un librito por allí de un personaje francés que afirmaba que él completaba las palabras de María Magdalena porque había ido a los registros acásicos a ver qué le pasó a María Magdalena que no completó su mensaje. Entonces él lo completaba por ella. Primero hay que saber que María de Magdala es una gran iniciada, una mujer autorrealizada a fondo. Es una mujer cristificada. Primero. Segundo, para ir a investigar en los registros acásicos hay que ser muy consciente en los mundos internos. Y tercero, para corregir en la plana a los cristificados, pues hay que ser algo más que un intelectual. Eso no es como soplar y hacer botellas, como decía el maestro Samael. Esas no son enchiladas, dicen los mexicanos. Entonces, esto es lo que se llama pseudoesoterismo. Y hoy abunda, lamentablemente, este tipo de concepciones metafísicas que no resisten un análisis. Precisamente ahora que hablas de todo esto de personajes y del pseudoesoterismo, nos ha llegado una pregunta de alguien a través de nuestra página web y nos pregunta qué opina la gnosis del señor Charcot. Bueno, Charcot, curiosamente, fue un iniciado. Charcot, pues, pertenece por allí al 1700, al 1800. Charcot, pues, algunos lo definen como un hipnólogo, pero él no era un hipnólogo, era un iniciado. Y lo que pasa es que él demostró públicamente la capacidad de poder nosotros manejar el magnetismo humano. Todo está rodeado de una fuerza magnética, todo. Y Charcot le sacó provecho, mediante conocimientos que él tenía, al magnetismo y pues lograba que una persona entrara en un trance, no hablamos de trances mediumnímicos, sino en una especie de sueño dirigido, etcétera, para explorar el subconsciente, etcétera, etcétera. De estas cosas tomó Freud su base para abandonar Freud los estudios de electricidad que estaba haciendo y dedicarse a la hipnosis. Entonces, Freud, pues le hizo a la humanidad una aportación, cual fue la de demostrar la existencia científicamente del subconsciente. Porque antes no se conocía el subconsciente. La psicología estaba basada sobre los parámetros solo del conductismo. Entonces se decía que una persona era lo que era su conducta y que la conducta estaba determinada o predeterminada por el funcionamiento del cerebro humano. Punto. Entonces, la aparición del psicoanálisis en manos de Freud
a través de la hipnosis, demostró que la conducta a veces no dependía del cerebro, sino de estados extraños, que se denominaron psíquicos, estados psíquicos que asaltan a la persona y que eran estados energéticos. Y eso dio un vuelco al mundo científico y al mundo intelectual, porque, por ejemplo, desde el punto de vista jurídico, ya no se podía calificar un homicidio como tal, voluntario, porque podía haber sido homicidio involuntario, en el sentido de que en un estado de perturbación anímica, una persona no es la persona. Hoy sabemos que son agregados psicológicos que se le introducen a la persona gracias a la gnosis. Pero en el tiempo en que Freud sacó el psicoanálisis, pues eso ayudó a entender que la reacción del ser humano no venía solo del cerebro, sino de estados psíquicos de contravisión continua. Y a través de la hipnosis, la persona empezaba a emitir delirios, cambios de voz, cambios de conducta, cambios de personalidad. Claro, todo aquello fue una supernovedad en aquel momento, el psicoanálisis. El mejor discípulo que tuvo Freud fue el doctor Jung, Carlos Gustavo Jung, que era austríaco y que fue mucho más allá que su maestro. Porque Jung no se quedó en la hipnosis. Jung se fue a estudiar las tradiciones metafísicas del taoísmo, del magnetismo. Todas las tradiciones sufis las estudió Jung. Estudió las tradiciones tibetanas relacionadas con el Kundalini, la iluminación. Estudió las tradiciones de los indios navajos del norte de Estados Unidos. Y de todo aquello, Jung escribió obras muy interesantes, como una que podemos llamar Psicología y Alquimia, que podemos recomendar a todos, donde hace un análisis extraordinario de símbolos bajo la óptica de la psicología y la metafísica. Tan interesante fue Jung que cuando se publicó por primera vez el I Ching, el libro de las mutaciones, a través de un inglés, el prólogo lo hizo el doctor Jung. Y hay libros que hoy en día lo califican como Jung, el gnóstico. Ese libro se puede adquirir en las librerías. Entonces, esto es lo que ha ido pasando. Óscar, ¿y qué puedes decirnos del señor Frank Hartmann y de Max Heindel? Miren, estos dos personajes, el primero, Franz Hartmann, pues fue una persona que tuvo la dicha increíble en el mundo físico de encontrar un templo que se manifestó para él en un bosque de Bohemia. Él caminaba por allí y de pronto vio un templo. Cuando él ingresó en aquel templo, lo recibieron adeptos, auténticos maestros que se habían manifestado para él. El templo de Bohemia no existe en el mundo físico. Está en la cuarta vertical, la cuarta dimensión, la cuarta vertical matemática de la física. Entonces, este señor tuvo la inmensa dicha de contactar con auténticos adeptos rosacruces, templarios, allí dentro de aquel templo. Eso lo impactó tanto que entonces decidió crear un núcleo esotérico que él llamó la Orden Rosacruz de Franz Hartmann. Y este señor logró llegar a tener el arcano AZF, que tenemos hoy los gnósticos. Pero desgraciadamente su escuela no fue muy apoyada y desapareció. Entonces, hoy no existe. Sobre Max Heindel,
que fue un estudioso de las transmisiones iniciáticas, tan solo podemos decir que se dedicó al estudio de los símbolos, de las piedras y las cualidades metafísicas de algunas piedras o terapéuticas, y tampoco se le puede designar como un auténtico maestro. Él llegó a crear otra orden Rosacruz, conocida como la Orden Rosacruz de Oro, Mackenzie, pero tampoco se encuentra dentro de esa orden los elementos que constituyen la revolución de la conciencia, tal y como hoy nosotros la podemos concebir. ¿Y qué opinión te merece el señor Gurdjieff? Gurdjieff es un capítulo aparte. Ivanovich Gurdjieff era caucásico, como Blavatsky. Apareció por allí por los años 20, 30. Y era otro personaje que, igual que Blavatsky, había nacido con ciertas facultades sobrenaturales. Gurdjieff fue un gran buscador de la verdad. Gurdjieff hizo sacrificios para intentar encontrar maestros auténticos. Por allá, en el Gobi, estamos hablando de la Mongolia, se encontró con unos maestros y ellos le explicaron lo que los tibetanos siempre han conocido. Tenganse en cuenta que el Tíbet y la Mongolia están muy cerca. Pues los centros de la máquina humana, le explicaron la existencia del yo, la importancia de la autoobservación, la filosofía de la momentaneidad. Después Gurdjieff contactó con unos maestros sufis que en su tiempo existían. Y estos maestros sufis, aparte de las danzas sufíes, que son muchas, que están dirigidas muchas de ellas a revitalizar el cerebro y activar la conciencia, pues le enseñaron fakirismo gnóstico, fakirismo psicológico. Entonces, con estas enseñanzas, Gurdjieff se vino a Occidente y dio conferencias en Londres, en Bélgica, en Francia, viajó inclusive a Estados Unidos. En uno de esos viajes, en un tren, él conoció a uno de los que serían sus discípulos, como fue Ouspensky, Pedro Ouspensky. Entonces, en un viaje de tren, se le presentó como estudioso de la energía solar. En aquellos días, hablar de eso era exótico. Y el señor Ouspensky le gustó la conversación y Gurdjieff lo introdujo en su enseñanza. Gurdjieff era un hombre capaz de asombrar a los espectadores por el autocontrol que tenía. Podía pasarse una hora en una sola postura, con una pierna recogida, y luego danzar sin parar 2-3 horas. Era un hombre que conocía muy bien los centros de la máquina humana. Creó mucha expectación entre las gentes porque hablaba del yo en los centros. Pero eso no es doctrina de Gurdjieff. Eso ya lo sabían los mongoles y los tibetanos hace más de 5.000 años. La gente cree que Gurdjieff fue quien introdujo o el fundador de la psicología de los centros de la máquina humana. Eso es falso. Gurdjieff también conoció la llave maestra, el arcano AZF, igual que Blavatsky, igual que Leadbeater, pero no la practicó. ¿Y por qué no la practicó? Porque lamentablemente los lamas que le hablaron a él sobre esta llave, estos lamas no estaban del todo equilibrados y le hicieron creer a él que si despertaba el fuego de la Kundalini, podía volverse loco
y que era mejor que el Kundalini durmiera. Y no hay peor contradicción que esa. Justamente el fuego, cuando despierta en un hombre, lo saca de su estado letárgico, de su sueño conscientivo, y lo ilumina, lo convierte en un adepto. Pues esta contradicción la llevó Gurdjieff consigo, y por eso nunca enseñó a sus discípulos la clave magna. ¿Qué pasó con la escuela de Gurdjieff, que él definió como cuarto camino? Que nunca fue escuela del cuarto camino, porque la escuela del cuarto camino, la cuarta vía es la del hombre astuto. Entonces, la cuarta vía integra el camino del fakir, el camino del yogi y el camino del monje en el hombre moderno. Eso se llama la escuela de la cuarta vía. Pero él no practicó el Kundalini Yoga. Él no practicó tampoco, digamos, la vida litúrgica, porque él nunca enseñó liturgia. Por lo tanto, el camino del monje, él no lo practicó. Él se quedó en el camino de la yoga exterior, Hatha Yoga, yoga de la concentración, yoga mental, etc. Total que su escuela se quedó en el estudio de los centros y del yo. Pero ¿qué hace una persona con el estudio de los centros y el estudio del yo si luego no tiene la clave para restaurar los centros y para eliminar el yo? Pues que se queda con las manos y los pies, los pies atados. Eso le pasó a la escuela de Gurdjieff. Por lo tanto, no es una legítima escuela de misterios. Y el fenómeno del espiritismo, Óscar, que está tan extendido, incluso hoy se venden juegos espiritistas, ¿dónde tuvo su origen? Se habla mucho de Allan Kardec, de las hermanas Fox. Sí, Allan Kardec fue el creador, digamos, el ideólogo del espiritismo. Allan Kardec fue un medium. Y como medium, pues empezó a escribir sobre sus experiencias mediumnímicas. Y el espiritismo, pues es muy pobre, desde el punto de vista metafísico. Tan pobre que confunde a los vehículos fantasmales de cualquier humanoide con el espíritu. Y el ser humano, hoy, en nuestros días, en rigurosa ortodoxia gnóstica, no tiene ni siquiera alma, tiene embrión de alma. Entonces ellos dicen que cuando hay una sesión mediumnímica, entra en el medium un espíritu. Y estas cosas hay que entenderlas porque en el mundo de la teología auténtica hay que decir que un alma se tiene y un espíritu se es. El espíritu ha sido, es y será. ¿Quién es el espíritu? El espíritu es el real ser, lo real, lo divinal dentro de nosotros. Y el espíritu tiene una fuerza eléctrica que si entra en un medium lo mata. El ser es el ser. Y la razón de ser del ser hay que buscarla en el mismo ser. El ser es algo demasiado elevado para reducirlo a una sesión mediumnímica. Entonces, ¿qué es lo que entra en los mediums? Fantasmas de fallecidos, personalidades de fallecidos, que ni siquiera es el alma del fallecido, y entidades tenebrosas. Entonces, ellos confunden la terminología. Llaman espíritu a una entidad tenebrosa que se incorpora en un medium. ¿Y quién es un medium? Pues una persona que tiene en su espacio psicológico astral, mental, agujeros. Y por esos agujeros se introducen estas entidades que ellos llaman espíritus, con lo cual es una blasfemia, desde el punto de vista del léxico religioso. Porque una cosa es un espíritu divino y otra cosa son estas porquerías. Entonces, el espiritismo le gusta a las gentes porque les permite curiosear. Y a la gente le gusta curiosear sobre las vidas ajenas. Sobre si me voy a casar, no me voy a casar. Y resulta que muchas veces quien está contestando a través de un medium puede ser un mago negro o un tenebroso.
A veces demonios se han incorporado en el cuerpo de un medium o de una medium y cuesta trabajo sacar esas entidades de allí. Y hay personas que se han suicidado, luego se tiran por un balcón. Tú me hablabas de instrumentos que se venden en el mundo del espiritismo. Sí, como la ovija. Eso es un instrumento diabólico. Desde aquí advertimos a las gentes que la ovija es una puerta para atraer todo tipo de entidades que pueden ser muy peligrosas. Y cuando se aposenta una entidad tenebrosa en el organismo débil de una persona o de un medium, después es muy peligroso porque lo puede llevar al suicidio. Aquí en España hemos visto en los telediarios niños o jóvenes que han jugado con la ovija y luego se han tirado por un balcón, se han matado, porque las entidades quieren llevarse a la persona. Entonces, el espiritismo lo creó Allan Kardec, pero hubo un fenómeno en Canadá, no sé si en Ottawa o en Ontario, creo que fue en Ontario, donde unas hermanas, 3 hermanas, con su padre, contactaban con espíritus, decían ellas, con cascarones de muertos, con larvas astrales. Y hasta lograron servir de vehículo para que una orquesta de muertos, a través de ellas, se hiciese sentir en el mundo físico. Y fue verdad. Ellas servían de canal para que unos músicos supuestamente muertos hicieran escuchar o se hicieran escuchar en el mundo físico con su orquesta. Y la gente se asombraba, acudían a la casa de las hermanas Fox a presenciar estos fenómenos. Todo eso creó pues un auge del espiritismo, pero nosotros advertimos que el espiritismo, pues aparte de no beneficiar a nadie, no va a ninguna parte. ¿Y la señora esta Eusapia Paladino? Eusapia Paladino fue una mujer italiana muy interesante desde el punto de vista fenoménico. Digo fenoménico. Eusapia Paladino, pues, fue famosa como medium porque ella entraba en un trance y de su boca salía ectoplasma. Entonces, muchas personas que asistían a estas demostraciones mediumnímicas de Eusapia Paladino se quedaron asombradas porque era como un gas que le salía de la boca a esta mujer y en ese gas tomaba forma un fantasma, que era el fantasma de una mujer llamada Katia King. Lo más increíble de todo esto es que vinieron un día científicos para ojear la veracidad de las cosas que hacía esta mujer. Y se investigó la mesa sobre la que ella se ponía la mano, la silla donde se sentaba, se miró a ver si habían cables eléctricos escondidos, focos escondidos, todo aquello que pudiera dar origen a un fenómeno ilusorio. Y no se encontró nunca nada. Y cuando esta mujer entraba en su trance, pues aparecía Katia King. Un día de tantos, se comenta que este fantasma, a la pregunta de científicos que estaban allí, entre otros, estaba el inventor del tubo de radiante, que fue el doctor William Crookes. Le pidieron al fantasma que dejara una prueba de su existencia. Y ella se arrancó parte de sus cabellos y los dejó allí, sobre la mesa. Y se tomaron fotos y se vieron los cabellos. A pesar de todo esto, el mundo científico dijo que eso había sido un truco. Pero ellos estaban ahí. Habían investigado la mesa, la habitación a fondo y nunca encontraron nada. Y Katia King dejó sus cabellos. Todo esto sirvió tan solo para despertar inquietudes espirituales en Italia y en Europa. Y punto. Luego hay una serie de personajes que surgieron a comienzos del siglo XX, como el señor Atkinson, Dr. Bender,
Paul Jargot. ¿Qué puedes comentarnos? Sí, Paul Jargot, pues, fue un individuo que escribió sobre el hipnotismo y sobre el desarrollo de la voluntad, pero la voluntad animal. Porque para tener voluntad consciente hay que crear el cuerpo causal, el cuerpo de la voluntad. Se le llama el cuerpo de la voluntad consciente. Entonces, él nunca conoció el procedimiento para tener auténtica voluntad superior. Él nunca conoció estas cosas. Eso pertenece a la gnosis. Pero él escribió sobre el poder de la voluntad en el sentido de ejercitar la mirada sobre un punto sin mover nunca la mirada de allí, la imaginación, etc., ¿no? Fue un hombre fenoménico. En cuanto al doctor Atkinson y el doctor Vander, pues fueron dos personajes ingleses que los dos basaron su ideología en curar a las personas a través de baños de asiento, golpes en el hígado, saludando al sol por la mañana, comiendo muchas verduras, haciendo ayunos. Sobre eso habló Atkinson y el doctor Vander. Y poco de yoga iba metido en todo esto. También tenemos una pregunta que ha llegado a través de la página web sobre la opinión que le merece la gnosis los testigos de Jehová. ¿Qué nos puedes decir referente a esto? Miren, es muy interesante la pregunta. Los testigos de Jehová fueron una forma de reacción al clero romano, como lo fue en su tiempo el protestantismo de Calvino o Lutero, en los siglos XVI, XVII y XVIII, por ejemplo. Hay que decir que entre los fundadores de los Testigos de Jehová hubo gentes que siguieron directrices de cierto grupo místico peligrosísimo que pretende ejercer el dominio mundial. No voy a hablar sobre estas gentes. En el inicio hubo gentes de este tipo en esta creación de esta organización religiosa. Ellos tomaron por base, pues, a los dos testigos que Jehová pone delante de él como testigos de su gloria y bla, bla, bla. ¿Cuál es el fundamento de los testigos de Jehová? La Biblia. Pero la Biblia cristiana, pues es un libro bellísimo, que lamentablemente a lo largo de los siglos ha ido sufriendo mutilaciones. Unas le hizo el clero católico, otras le hizo el protestantismo y otras le han hecho ellos mismos. Ellos tienen su propia Biblia. Lo bueno de estas gentes en materia doctrinaria impresa es que al menos el Deuteronomio y el Levítico lo han respetado, cosa que no ha hecho la Iglesia Católica, ni el protestantismo. Pero lo malo es que estas gentes, pues, son un grupo fanático, que considera que de la humanidad solo se van a salvar literalmente 144.000 personas, y no entienden que en el Apocalipsis y en los libros del Antiguo Testamento, cuando se habla de elegidos y se dan cifras, todo eso es cabalístico. Nadie está elegido. Dios no tiene hijos preferidos, porque entonces no sería Dios. Sería un burócrata. Pero sí tiene hijos que lo prefieren a él. Entonces, cada quien puede convertirse en un hijo elegido si trabaja sobre sí mismo, como dice la gnosis. Si hace el misterio de la autorrealización íntima de su ser. Pero no es que a dedo Dios nos va a elegir. Eso no existe. 144.000 suma en Cábala 9. Los que tengan la señal del Cordero en la frente son los 144.000, que son los que han trabajado con los misterios de la novena esfera,
El número 9 es la novena esfera. Y esa novena esfera tiene connotaciones alquímicas y son explicadas por la gnosis. Son connotaciones sexuales. Todo el que se quiera regenerar tiene que regenerarse intelectualmente, emocionalmente, en su centro motor, en su centro instintivo y en su centro sexual. Excluir el sexo de la redención es como matar la misa. Eso es imposible. Entonces, ellos han llegado a tal grado de fanatismo que si alguien se enferma y necesita una transfusión de sangre, el padre no es capaz de darle sangre a la hija o al hijo que se está muriendo, porque la sangre no se puede mezclar. ¿Y qué pasa? Que es un crimen. Tanto karma pagamos por el mal que hacemos como por el bien que pudiendo hacer no hacemos. Claro está que nosotros los gnósticos conocemos el poder de la sangre y las connotaciones esotéricas, metafísicas de la sangre. Y conocemos el poder de los pactos de sangre. Y conocemos los ligamentos que hace la sangre a nivel anímico. Pero nosotros no vamos a llegar nunca al extremo de negarle a nuestro propio hijo una transfusión sanguínea, porque eso es ir contra Dios. Eso es crueldad. Entonces, así como hablamos de estos extremismos desde el punto de vista sanguíneo, hay otros extremismos en ellos, con lo cual no se disuelve el yo, no se conoce la clave magna, y lo único que se hace es evangelización, pero una evangelización distorsionada, total. Es una escuela, permítame decirlo, que no nos conduce al ser. Ahora que se ha hablado de la Biblia, es impresionante ver que de un libro tan sagrado como es la Biblia han aparecido tantas religiones, incluso sectas de un párrafo de la Biblia. ¿A qué se debe esto? Sí, a que las gentes nos encanta crear religiones por capricho y a que interpretamos los textos sagrados en forma literal. Y los textos sagrados como la Biblia fueron escritos por iniciados para ser comprendidos por iniciados. Si no nos entiende, por ejemplo, que Jehová le dijo en un momento determinado a David, en sueños, le dice: he aquí que yo soy tu Señor, despiértate, David, levántate y ve con tu pueblo contra los moabitas, pásalos a todos, a cuchillo, ancianos, mujeres y niños. Hazlo eso en memoria mía, por ejemplo. Y sin embargo el mismo Jehová le dice a Moisés: no matarás, en el quinto mandamiento. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Matamos o no matamos? Porque todos estos moabitas, o moradores de la tierra, son los agregados psicológicos que todo hombre y toda mujer lleva dentro. Y hay que matarlos, hay que destruirlos. Son la negación de Dios dentro de nosotros. Pero nunca se trató de gentes. Entonces, claro, de ahí surgieron grupos religiosos, pues, de extrema derecha o de extrema izquierda, a nivel político, que hoy trabajan a escondidas, y surgen religiones. La gente se saca las religiones como el que se saca un yoyo del bolsillo. Pero eso es indigno, eso es blasfemia. Igual cosa le pasó, por ejemplo, a los bautistas, porque estos se quedaron con la antigua concepción de que Juan el Bautista era el Mesías. Y escrito está por los padres de la iglesia cristiana primitiva como Orígenes, que Juan el Bautista, aunque era un hombre de Dios, un hombre
que podemos calificar en terminología gnóstica, cristificado. Aunque era un Crestos, un ungido, no era el Mesías. Pero tenía poderes, tenía, digamos, autoridad divina sobre las masas. Y cuando aparece Jesús, dice Orígenes, uno de los padres del cristianismo antiguo, gracias a los postulados de los gnósticos, la humanidad de entonces pudo entender que Jesús no era un profeta más, ni un seguidor de Juan el Bautista, sino que era el auténtico Mesías esperado, y que al contrario, Juan era un seguidor del Mesías. Por eso cuando se entrevistan en el Jordán, Jesús y Juan, cuando Juan bautiza a Jesús, después de bautizado, Juan mismo le dice, ahora tú tienes que crecer y yo empequeñecerme, porque él era el Mesías. Y de hecho, Juan pierde la vida antes que Jesús, cuando es degollado por renunciar a la fornicación que le ofrecía Salomé. Y Jesús quedó como el restaurador de la gran religión universal. Entonces, claro, todavía hay gentes que siguen viendo a Juan como el Mesías, y ahí están los bautistas, con sus iglesias metodistas y bautistas en Norteamérica y en Europa. Pero eso no es así. Oscar, es impresionante ahora que lo estás comentando, lo estás reflexionando. Tanta secta, como estás comentando, que surgen de la Biblia, tanta escuela, tanta religión que surge de un libro tan sagrado, tanta secta y, digamos, grupos políticos, económicos, de todo tipo. Y sin embargo, a una línea hermética, esotérica, divina, que viene de tiempos tan remotos, ¿no?, como es la gnosis, se la cataloga como secta. Sí, miren, eso obedece primero a la ignorancia, obviamente. La gente muchas veces hablan y no saben ni siquiera lo que están hablando. Una secta es un grupo en el que la voluntad individual no existe, sino la del líder. En el que la vida económica del grupo va a parar a las cuentas del líder. Y en el que está prohibido abandonar las filas, principalmente. Esos tres ingredientes tienen una secta. Y como cuarto ingrediente, que solo se acepta ideológicamente lo que dice el líder. En la gnosis esto jamás ha coincidido. La gnosis es una filosofía con carácter místico, abierta a todos los credos. Y la persona entra y sale de la gnosis cuando se le viene en gana. Y no lo va a perseguir ningún infierno, ni lo va a castigar ningún dios, ni se van a vengar de él sus miembros. En la gnosis no nos interesan las cuentas, ni los dineros de nadie. No nos interesa. La filosofía de la gnosis comulga con el budismo, con el zoroastrismo, con el cristianismo, con el taoísmo, con el judaísmo. Por lo tanto, no es una ideología que mutila los pensamientos que pueda tener una persona para hacerla mediocre y dependiente psicológicamente del grupo. Y por otra parte, el mismo maestro Samael pidió a sus estudiantes, por ejemplo, decía, ¿queréis entender a fondo la Biblia? Pues hay que estudiar el Talmud y el Zohar, porque en el Talmud y el Zohar está la interpretación esotérica de la Biblia. Entonces, claro, la gnosis en eso es muy universal.
Y es una escuela que respeta ante todo el libre albedrío de los demás. Es el primer capítulo de una de las obras fundamentales de la Gnosis que se llama Educación Fundamental. El libre albedrío. Sin embargo, otros grupos institucionalizados como religiones nos amenazan que si no vamos a misa, estamos condenados. Si no nos bautizamos, nos vamos al limbo o al infierno. Si no nos casamos por su iglesia, ante Dios somos depravados, poco más que depravados, aunque sea una pareja que se respete y que tenga una buena educación en sus hijos y todo esto, ¿no? Si no le damos dinero a su grupo, pues no entramos en el reino de los cielos. Durante la Edad Media, estos grupos de los que estoy hablando perdonaron a reyes asesinos sus matanzas porque dejaron a su religión o a estas religiones sus tesoros con los que se nutrió o se nutrieron estas sectas religiosas. Y por eso tienen tanto dinero hoy en día. Son grupos que, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial fueron tan blasfemos como para bendecir las armas de los aliados, que iban a matar, supuestamente, a otras criaturas humanas, enemigos de Dios, según ellos, ¿no? Entonces, ¿quién es quién en este mundo? ¿Dónde hay secta y dónde no hay secta? Pero cuando se le pone el mote de secta a alguien, hoy en día resulta difícil quitárselo luego, porque la gente va juzgando con los motes, ¿no? Con los calificativos. Entonces, si hoy se quiere desacreditar una corriente ideológica, le aplicamos el mote secta. Y ya está, los medios de comunicación se encargan de hacer el resto. Como cuando se quiso descalificar a grandes personas, se les llamó gays. Entonces, en tiempos en que el ser gay era muy mal visto, esa persona quedaba quemada, aunque no fuera gay. Hoy eso ya no sirve, porque hoy en día los gays han ganado tanto poder público que hasta algunos se sienten honrados, ¿no? Si los llaman gays. Entonces, así funciona, ¿no? La sociedad. Así estamos en esta época cacareada de modernismo, en esto que llamamos gnósticamente Kali Yuga o Edad de las Tinieblas. Los términos se usan caprichosamente y de manera perversa para destruir nobles ideales. Pues muy interesante todo esto, Óscar. Siguiendo con la dinámica de la entrevista, ¿qué opinión te merece el señor Edward Cayce? Edward Cayce fue un individuo norteamericano que nació con la facultad de salir en cuerpo astral, porque él había sido en tiempos antiguos un alto iniciado egipcio que había fabricado en la novena esfera, en la forja de los cíclopes, su armadura argentada o vehículos anímicos. Este señor además era clarividente, entonces él hizo un hermoso legado a la humanidad. Téngase en cuenta que este señor tenía un programa de radio. En el programa las gentes llamaban y explicaban sus dolencias. Y entonces él le decía, ¿cómo se llama usted? Fulano de tal. ¿Dónde vive? En tal sitio. Esta noche lo voy a investigar y mañana le digo qué es lo que tiene usted y cómo se puede curar. Y las gentes testimoniaron. Estoy hablando de miles de personas. La presencia de Edward Cayce por la noche, de alguien tocándolos anímicamente. Y resultando al día siguiente que Edward Cayce les daba un diagnóstico súper acertado y les decía inclusive cómo curarse. Entonces, este hombre no creó ninguna escuela, no creó ninguna filosofía, fue un benefactor
Y hoy en día existe en Estados Unidos la Fundación Edgar o Edward Case, es lo mismo. Y muchas gentes aportan dinero. Y ese dinero se destina a hospitales, se destina a ancianatos, se destina a orfanatos y a la propia fundación que hace muchas obras de caridad. Este fue un gran personaje. ¿Y un grupo religioso como son los mormones? Bueno, los mormones tienen un nacimiento similar al de los testigos de Jehová. Y también mezclan la Biblia con un libro que inventó alguien llamado Joseph Smith y que explica en esas páginas que supuestamente tuvo un día una visión de Dios en la que le otorgaba a Joseph Smith la tarea de crear una religión en honor del dios mormón. Y está relacionado este dios mormón con unas tablillas de oro donde estaban escritos unos mandamientos y esos mandamientos se mezclan con los 10 mandamientos de Moisés. Y de esta ensalada surgió entonces el credo mormón, seguidores de Joseph Smith. ¿Qué pasa con esta iglesia? Pues por los frutos los conoceréis, decía el Cristo, ¿no? Resulta que en esta iglesia es previsible que un hombre tenga 7, 8, 9 esposas, con tal de que las pueda mantener a todas. En esto van un poco de la mano con el Islam, ¿no? Modificado de hoy en día, porque el antiguo islamismo de su creador, de Mahoma, nunca habló de estas cosas. Estos fueron añadidos que le fueron haciendo los califas a lo largo de la historia al Islam para justificar sus perversiones. Entonces hoy en día cualquier persona ve el Islam, según ellos, le permite tener 3, 4, 5, 7, 8, 9 esposas, con tal de que las mantenga todas económicamente. Incuestionablemente que si revisamos un poquito qué hay debajo de la mesa, pues nos encontramos con que está justificándose pues la fornicación. Y tanto el credo mormón como esta tendencia islámica, si no respetan al Espíritu Santo, que es el tercer logos de la gnosis, si no respetan al sexo, que es algo sagrado, ¿qué redención pueden provocar en las personas? Ninguna. Aunque se sepan la Biblia de memoria y la repitan en sus iglesias o en sus oraciones, aunque se sepan de memoria el Islam, si no hay una aplicación de los postulados alquímicos, eso no sirve para nada. Y Óscar, de todas las iglesias bautistas en general, ¿qué puedes comentarnos? Sí, acabamos de comentar, ¿no?, sobre los testigos de Jehová y los bautistas. Los bautistas, dijimos ya, son los que han continuado creyendo que Juan el Bautista es el Mesías. Eso ya lo hemos comentado. Hay un mago muy famoso, que es el mago Houdini. Sí. Este hombre se le consideraba que tenía, pues bueno, poderes. De hecho, los trucos, si se le quiere llamar así, que hacía, o espectáculos de magia eran espectaculares, ¿no?, valga la redundancia. Entonces, también se dice que este hombre pues, tenía una cierta magia propia, que no eran trucos realmente lo que hacía, sino que tenía ciertos poderes. ¿Qué nos puedes tú comentar referente a este señor? Sí. Houdini fue, en tiempos de comienzos por ahí de los años 30, un hombre que fascinó a la sociedad europea por sus
por su magia. Se llamaba el gran mago Houdini. Este hombre era capaz de ser atado de manos y de pies, metido dentro de un baúl que era sellado con candados, y ese baúl se introducía dentro de un enorme cubo con agua, o lleno de agua, y él decía, antes de 3 minutos yo salgo de aquí. Y salía. Era un hombre que manejaba el estado de Ginas. Y como está prohibido por la Gran Logia Blanca el uso de los poderes, como el estado de Ginas, con fines exhibicionistas, la Logia Blanca lo castigó. Y en una de esas demostraciones le dio un infarto y no pudo salir de su experimento. Pero antes había demostrado hasta la saciedad poder salir de los atolladeros más increíbles que le pudieran poner. Pues eso demostró la existencia del fenómeno Ginas. Luego hay una serie de personajes que vienen de toda la rama del yoguismo, como son Yogananda, Ramacharaka, Sivananda. ¿Qué nos puedes comentar referente a estas personas? Sí, bueno, de los tres hay que primero diferenciar a Sivananda de los otros dos. Yogananda y Ramacharaka fueron yoguines que fundamentalmente vinieron a Occidente a mostrar el Hatha Yoga, el Mantran Yoga, el Jnana Yoga, el Raja Yoga, el Bhakti Yoga. Punto. Pero el único que realmente puede considerarse maestro de misterios, hombre iluminado, auténtico Turiya, fue Sivananda. Sivananda es un gran maestro en los mundos internos, todavía está, no se ha reincorporado. Y él sí que enseñaba a sus discípulos más allegados la clave del arcano AZF. Y les enseñaba la decapitación psicológica. Pero él no tenía permiso de la Blanca Hermandad, como lo tuvo el venerable maestro Samael, para divulgar, dijéramos, los 3 factores de la revolución de la conciencia, porque no era el avatar. No es un individuo de la vía directa, Sivananda, hablando en terminología gnóstica. Es un maestro del nirvana, pero es un maestro blanco. El maestro comenta en uno de sus libros, el maestro Samael, una entrevista que tuvo con Sivananda. Y en esta entrevista dice el maestro que él dictaba una cátedra en los mundos internos y en esa cátedra él hablaba del arcano AZF a todo el mundo. Y Sivananda llegó y se asombró de que el maestro entregara el arcano AZF así. Y en lugar de reaccionar airadamente, se colocó en postura de loto y como era un Turiya, se introdujo en la anatomía oculta del maestro Samael, habló con la madre divina del maestro Samael para preguntarle si era verdad que él tenía permiso para develar el gran arcano. Y la madre divina le contestó que sí. Después él salió de su éxtasis y se fue a abrazar al maestro. Y les dijo, de ahora en adelante recomendaré a mis discípulos que sigan tus enseñanzas. Y hasta le llegó a decir, he visto tu madre divina, es muy hermosa. Era un investigador consciente de los mundos superiores. Personalmente, con mi pequeño porcentaje de conciencia, les digo a ustedes que tuve una entrevista una vez con este gran ser, con Sivananda, en los mundos internos. Y me encantó, porque es un maestro, pues, nirvánico, pero irradia mucha dulzura. Tuve una conversación con él y fue realmente preciosa. Y me dejó una vibración que me despertó
en el mundo físico lágrimas. Entonces, eso es un nombre solar. Ramacharaka y Yogananda no fueron teóricos, practicantes del Hatha Yoga y punto. Qué interesante. Hay una señora que nos escribe desde Canadá y nos pregunta sobre Sai Baba. Sai Baba. Sai Baba, pues hoy en la India está considerado por algunas gentes, como un avatar, como el avatar de la era. Sai Baba, pues es un místico dotado de ciertos poderes sobrenaturales. Él es capaz de hacer aparecer una ceniza así en el aire, la mezcla con su saliva y cura enfermedades. Pero Sai Baba se le preguntó en una conferencia pública sobre qué opina usted de la sexualidad. Y dijo, el sexo no es cosa que podamos meter en el mundo religioso. Cada quien haga con el sexo lo que quiera. Y claro, allí se destapó, digamos, su verdadera identidad. Es una persona que coopera con las tinieblas. Ningún verdadero avatara aconsejaría la fornicación a nadie. Entonces, eso de excluir el sexo de la vida espiritual está fuera de onda, según los parámetros de la logia blanca. Así que Sai Baba ni es el avatara de la era, ni es un maestro blanco. Pero ¿por qué tiene poderes? ¿Y por qué puede curar? El diablo también hace milagros. Y hay muchas personas. Yo he conocido en el mundo físico gentes, por ejemplo, que delante de mí hicieron hablar las llamas de 2 velas. Esto no me lo contó nadie. Esto lo viví en carne propia. En un pueblo metido dentro de una montaña, en una ciudad que lleva justamente mi segundo apellido, Quintero, en el estado de Tamaulipas, en México. Por ahí me encontré con un chamán mexicano que tenía 113 años. Y ese señor tenía el don de hacer hablar, obviamente, ahora lo podemos explicar, a las salamandras del fuego. Y encendió 2 velas que yo le llevé, no me las dio él. Juntó las llamas, hizo unas oraciones y yo escuchaba voces de niños salir de las llamas. Y me explicó, a través de lo que él interpretaba de esas voces, cosas de mi familia que solo yo sabía. Y cosas que iban a pasar y pasaron. Pero eso no significa que un señor así sea avatar, o que sea un iluminado. Son gentes que arrastran de vidas pasadas ciertas facultades que se ganaron, a veces relacionadas con los fenómenos jinas, a veces relacionadas con un don, etc. Pero de ahí a poner a un avatar, ¿cuál es el cuerpo de doctrina que es Cristo Sai Baba para que la humanidad se regenere? Que me lo muestren. ¿Dónde está el cuerpo de doctrina de un Sai Baba? Alrededor de Sai Baba hay leyendas que se fabrican sobre él. Pero no hay un cuerpo de doctrina. Por lo tanto, no se puede calificar de avatara a una persona que no ofrece un cuerpo de doctrina auténtico y completo, como lo es la gnosis. ¿Y sobre este hombre llamado Sri Aurobindo? Sri Aurobindo fue un personaje de los años 60 que salió por allí diciendo que la regeneración del hombre estaba en el estómago y que para llegar a la divinidad primero teníamos que saber comer. Muy interesante. Sí, demasiado, diría yo, ¿no? Total que hizo de la cocina una religión. Y como muchos que hoy en día están fanatizados con lo macrobiótico y el vegetarianismo, este señor decía que las facultades del espíritu se activaban solas, solamente con un tipo de comida. Y claro, eso es ridículo, ridículo. Eso es lo que se llama pseudoesoterismo. También en los años 60 aparecieron 2 personajes que hicieron mucho ruido.
Uno fue Bhagavan Rajes y el otro fue Maharaji Guru. Sí, Bhagavan Ragnés. Pues era un gurú que apareció por allí, por Europa y por Estados Unidos, que decía, miren ustedes cómo está de confundida la humanidad. Decía, para alcanzar la iluminación hay que ser castos. Muy bien. Hasta ahí, muy bien. Para ser castos no hay que perder la energía sexual. Muy bien. Eso significa no fornicar. Pero para no perder energía sexual, la solución que se le ocurrió a él era que los hombres que quieren la iluminación, que quieren ser castos, se hagan la vasectomía. ¿Y qué pasa? En Deuteronomio es muy claro. Dice, en la Biblia, no podrá entrar en el reino de Dios todo aquel que tenga los órganos genitales castrados, amputados, magullados o alterados. Y la vasectomía no permite que si se practica la sexo yoga, que practicó un Sivananda, que practicamos los gnósticos, la vasectomía no permite la conexión eléctrico-magnética de los átomos positivos y negativos en el coxis del practicante, porque está alterada la fisiología orgánica. Conclusión, que dijo una verdad y la aplastó con una mentira. Por lo tanto, no podemos fiarnos de Bhagavan Ragnés. Es un tenebroso en este caso. Y el otro personaje, Maharaji Guru, pues vulgarmente mejor conocido como el gurú de los Beatles, pues ya ustedes saben en qué terminó ese señor. Fue el que inició a los Beatles en la marihuana y en la cocaína. ¿Y qué nos puede dar Maharaji Guru con la cocaína y la marihuana? Pues que se nos destruye el cerebro o que se nos deleite con la musiquita de los Beatles. Y los Beatles, que eran los cuatro payasos de la música, le dedicaron hasta una canción, My Sweet Lord, mi dulce señor. Y es aquella canción donde se mezcla la canción o la oración a Krishna, ¿no? Hare Krishna, Hare Hare, y venía la musiquita, pam, param, pam, pam, param, etc. Y la gente les encanta eso. Todo lo que contribuye a la fascinación colectiva, la Logia Blanca lo cataloga como magia negra. Ahí entran fútbol, boxeo, pues campeonatos de Fórmula 1, la liga de baloncesto americana, todo eso que aglutina a las multitudes y hasta las hace perder la razón y entrar en frenesí, eso forma parte de la magia negra. Sí, es impresionante, ¿no? Hace unos años incluso en Estados Unidos apareció un deporte nuevo que era lanzar enanos. Entonces había un forzudo que iba con su enano y el deporte era pues saber quién lanzaba más lejos al enano, ¿no? Y eso pues causaba furor. Es interesante. Sí. Curiosamente, Óscar, también hay una familia, en este caso aquí española, que bueno, tiene unos hijos que quieren introducirse más profundamente en los carismáticos. ¿Qué nos puedes tú comentar sobre miren ellos? Ustedes. La corriente carismática nació en los años 80 en el seno de la Iglesia Católica como reacción a los grupos esotéricos que le estaban comiendo el mandado a la Iglesia. En otras palabras, como reacción a tantas escuelas pseudoesotéricas que empezaron a salir por todas partes, en todas partes del mundo, la Iglesia Católica creó el ecumenismo carismático. ¿Y qué les dio a los católicos para que no se fueran a las escuelas pseudoesotéricas? Pues unas cuantas raciones
de pseudoesoterismo católico. Entonces, allí les enseñaron a los carismáticos a hacer cadenas, invocando al Espíritu Santo. ¿Y cómo se van a hacer cadenas? Invocando al Espíritu Santo con personas que fornican, con personas que adulteran. Porque de todo mundo es sabido que las gentes en la Iglesia Católica solo son cristianos cuando están dentro de la Iglesia. Cuando salen, pues unos se van a la borrachera, otros se van al adulterio, otros se van a la fornicación, otros se van a la estafa que hacen de sus propios empleados o de los demás, otros se van al casino, otros al bingo. Entonces, eso de cristiano, como decía Mahatma Gandhi, los cristianos solo son cristianos mientras tienen el refrigerador lleno. Cuando se les vacía, ya no son cristianos, ¿no? Empezamos a hacer guerras. Entonces, estas gentes de la curia romana permitieron realizaciones de este tipo de cosas. Y cuando alguien caía poseso, o cae poseso, producto de estas cadenas, y empieza a echar espuma por la boca y a hablar cosas ininteligibles, entonces ellos dicen, el Espíritu Santo está hablando a través de él. No lo entendemos porque es una lengua sagrada. Resulta que es un individuo en un trance mediunímico. Y ellos con eso se contentan, los católicos, ¿no? Y sobre el Opus Dei, sobre los legionarios de Cristo, ¿qué opinión te merece? Bueno, justamente hace unos días leía un artículo en un periódico muy importante de aquí de España, en el que era un artículo de 4 hojas, 4 páginas, en el que se denunciaban los adulterios y las malversaciones económicas que había hecho durante su vida el fundador de los Legionarios de Cristo, que tuvo que ser vetado de actuaciones públicas por el Colegio Cardenalicio de Roma y tuvo que recluirse en México. Pero, sin embargo, el mismo artículo decía que el Colegio Cardenalicio nunca ha podido digerir, nunca ha podido tragar, que el Papa Juan Pablo II fuera defensor a capa y espada de este señor y hasta lo quería llevar a los altares, lo quería beatificar. Y ahí está la polémica, servida en el seno del Vaticano. Esto en cuanto a los Legionarios de Cristo. O sea que ya la fundación misma de esa organización de extrema derecha hoy en España ya habla por sí sola. En cuanto al Opus Dei, pues el Opus Dei fue una reacción dentro del Vaticano contra la Compañía de Jesús, los jesuitas. Entonces los jesuitas, recordemos muy bien, fueron grandes pioneros en la expansión del catolicismo en latitudes lejanas y se ganaron la confianza de los papas. Pero un día se les ocurrió a un señor español, catalán, Escrivá de Balaguer, crear una nueva corriente en el seno del Vaticano y nació el Opus Dei. El Opus Dei, ¿cómo se le define hoy en día? Se le define como la mafia de cuello blanco. El Opus Dei fue quien financió, porque tiene un altísimo poder económico, porque están afiliados a esta orden multitud de empresarios europeos y norteamericanos y aportan sumas incalculables de dinero. Con ese dinero se ha verificado que Juan Pablo II derrumbó en Checoslovaquia el comunismo y en Polonia. En Polonia a través del sindicato Solidarność de Lech Walesa, financiado por el Vaticano, que le hizo frente al general Jaruzelski, que era el dictador de Polonia. Pues el Opus Dei derrumbó políticamente a este general, financiado
por dineros de sus miembros. El Opus Dei fue quien estableció a Juan Pablo II como papa. El Opus Dei ha establecido a Ratzinger como papa. El Opus Dei controla hoy en día prácticamente la totalidad del Vaticano. Se le vincula y se le vinculó con la logia masónica P2, culpable de la quiebra del Banco Ambrosiano, de la desviación de fondos al Banco del Espíritu Santo, de la malversación de fondos que hizo el cardenal Marcinkus, que tuvo que huir a Estados Unidos porque lo buscaba la justicia italiana. Se le vinculó al Opus Dei con la muerte de Roberto Calvi, que era el director del Banco Ambrosiano, porque apareció ahorcado en un puente de Londres. Todo eso está demostrado, pero a eso no se le llama secta. Curiosamente, no es una secta. El Opus Dei obliga a sus miembros a no tener amistades si ellos no las aceptan, a llevar silicio, instrumentos de tortura en el cuerpo. Si una secretaria del Opus tiene que torturarse con un silicio lleno de espinas mientras está trabajando en la casa, o tiene que meterse espinas en los zapatos para torturar el cuerpo, que es la morada del pecado. Tienen una moral medieval, pero no una moral medieval superior, sino al estilo de los monjes aquellos de la novela de Umberto Eco, En nombre de la rosa. Esa es la tendencia del Opus Dei, incuestionablemente que es una secta. Pues aquí en España hay multitud de políticos y de empresarios que pertenecen a esa secta. Sí, indudablemente. Hay mucha gente de gran poder allí. Muy bien, cambiando de tema, en los años 70 aparecieron los remedios de un doctor muy famoso llamado el doctor Bach. ¿Qué opinión te merece sus famosas flores de Bach? Miren, el doctor Bach pues es un espagirista. ¿Quiénes fueron los espagiristas? Los competidores de los alquimistas de la Edad Media. Los espagiristas fueron los alquimistas fracasados, los que nunca entendieron el lenguaje secreto de los alquimistas y llegaron a creer que la piedra filosofal, que es la obra interior, era algo que se hacía físicamente, con alambiques y destiladores y crisoles y hornos. Esos crearon lo que hoy se conoce como farmacopea, la farmacia. La farmacia de hoy en día es hija de los fracasados de la alquimia, que como no lograron crear al niño de oro de la alquimia, ni a la piedra filosófica o piedra filosofal, se dedicaron a hacer extractos de plantas, jabones, pomadas, y se les llamó espagiristas en la época. Ahora se les llama farmacéuticos. Pues el doctor Bach es un poco más de lo mismo. Este señor le sacó la quinta esencia a ciertas flores, y claro, a cualquier flor que se le saque su esencia, nosotros sabemos, por medicina natural, que muchas plantas tienen propiedades médicas, y muchas flores también. El problema de este fenómeno en los años 80 es que ya lo poco que faltaba era que dijeran que con las flores de Bach una persona se puede autorrealizar. Entonces era flores de Bach contra el insomnio, flores de Bach contra el mal humor, flores de Bach contra el mal de amores, flores de Bach, en fin, quisieron ya curar hasta las enfermedades del alma con las flores de Bach. Y eso es sacar las cosas de quicio. Nosotros no negamos las propiedades curativas de flores o plantas, pero se hizo prácticamente una religión de las flores de Bach. Todavía hay gentes que quieren curar el cáncer con las flores de Bach. Y eso es un exabrupto. Hay un señor originario de Corea del Sur llamado Sun Myung Moon que en Estados Unidos ha creado una gran corriente, digamos, religiosa también. Sí, Sun Myung Moon, pues efectivamente es un coreano de Corea del Sur que creó la Iglesia de la Unificación. ¿Qué decía o qué dice él? Dice que
en su iglesia cabe todo el mundo. Judíos, budistas, cristianos, taoístas, hasta los ateos caben en su iglesia. Y él celebra bodas gigantescas en los estadios de Estados Unidos. Se logra casar a 7.000 parejas en un día, en su iglesia. ¿Qué pasó? Que los americanos, el gobierno norteamericano, le dio mucho apoyo a Sun Yun-moon al principio, porque se declaró anticomunista. Claro, lo que mejor se le puede decir al gobierno norteamericano es que alguien se llame anticomunista, porque ya sabéis que hay un odio visceral entre capitalismo y comunismo. Entonces, hasta ahí las cosas fueron bien. Las cosas le empezaron a ir mal al señor Sun Yun-moon cuando empezó a decir que había que rehacer el concepto de nación americana. Entonces creó periódicos que compiten con el New York Times y con Los Angeles Times. Tienen sus propios periódicos. Ese señor tiene una fortuna no solamente procedente de el dinero que le pide a los que entran en su iglesia, sino que es el dueño de todas las plantaciones de ginseng rojo que vienen de Oriente a Occidente. O sea que cuando nosotros disolvemos un sobrecito de ginseng en una taza de agua caliente, eso viene del señor Sun Yun-moon. Todos esos cápsulas con ginseng en polvo, todo eso viene de allí y eso mueve millones. Pero ya al señor este, 2 veces ha tenido que entrar el FBI en su sede principal porque habían encontrado almacenadas cantidades ingentes de armas, porque estaba creando un ejército patriótico para, cuando él lo indicara, ir contra los estamentos gubernamentales de los Estados Unidos. Entonces ya me dirán ustedes, ¿qué podemos buscar allí? En la iglesia de Sun Yun-moon, ¿no? Vean qué contradicción. Es una iglesia llena de armas. Pues eso es lo que les puedo decir. ¿Y sobre la fe Bahá'í? La fe Bahá'í es un poquito como la iglesia de Sun Yun-moon. La fe Bahá'í es como una gallina que recoge bajo sus alas a Tuttirimundi. Entonces, claro, ahí dicen ellos, la fe Bahá'í, el único propósito que tiene es de armonizar los pueblos, crear lazos fraternales entre todo el mundo. Entonces allí uno ingresa pues sus capitales y ellos se encargan de ir creando sucursales en el mundo, donde judíos hacen sus cultos, cristianos también. Es un poquito un autobús, donde todo el mundo se sube y todo el mundo se baja. Pero allí no hay nada concreto. Nada. También tuvo mucha fama en su época, ahora no tanto, los Hare Krishnas. ¿Qué opinas tú de esto? Los Hare Krishna fueron un movimiento creado por Swami Prabhupada, un señor que se declaró intérprete de las Sagradas Escrituras, del Bhagavad Gita. Tiene un libro que se llama el Bhagavad Gita tal y como es. Y ese señor, al final, en ese libro recomienda la fornicación. Entonces, hoy sabemos que son una secta. En estos grupos sí que se obliga a los seguidores a mendigar dinero para la fe, para los Hare Krishnas. Entonces se ve a los chicos que abandonan sus hogares y son condenados a mendigar dinero durante unos años. Se les permite usar la túnica color azafrán, se les rapa la cabeza, se les pone aquí el signo de Brahma o de Vishnu o de Shiva, etc. Y hasta tienen una imprenta en Nueva Delhi que imprimen todos los idiomas. Por eso a veces regalan los libros, porque tienen mucho dinero, captado a través de sus adeptos mendigando y de donaciones que han recibido, también hay que decirlo.
pero no es una escuela de regeneración, por lo que antes he dicho. Hay una iglesia que se la llama la Iglesia de la Cienciología, donde hay famosos de Hollywood, actores muy conocidos por todos. Sí. Bueno, ha tenido también ciertos problemas aquí, sobre todo en Europa, de legalidad y por los métodos que utilizan. ¿Qué opinión te merece esta iglesia? Sí. Mire, hay cosas sorprendentes realmente en este siglo XXI y en el siglo XX. Esta iglesia nació en una celda de una prisión, de un personaje que era un preso y que se dedicó a escribir y creó la Iglesia de la Cienciología. Ese señor es Ronald Hubbard. Ese señor, cuando salió de la prisión, creó esta iglesia y resultó que entre los parámetros que tiene la iglesia está el entregar más del 50% del patrimonio a la iglesia. Este señor se inventó una historia parecida a aquel cómic de Superman, que nosotros estamos aquí, de un planeta que existió en otro sistema solar, que explotó y que colonizamos este mundo hace millones de años, y que viene una nueva explosión de nuestro mundo en el futuro. Entonces hay que ir preparando a la gente. Y resulta que este señor mezcló, para darle cuerpo a esta preparación de la humanidad, cosas de Gurdjieff, cosas de la autoobservación, de la filosofía de la momentaneidad, y de todo eso pues hizo un cóctel. Y ese cóctel pues lo practican gentes como John Travolta, Tom Cruise y algunos otros personajes de la farándula de Hollywood. Este señor evade impuestos y para no ser preso de nuevo, vive en un barco en aguas internacionales. Claro, ahí nadie lo puede coger. Tiene una pista, ese barco, para un helicóptero. Ese helicóptero va a tierra a traer comida y cosas que necesita cada vez que lo necesita. Este señor. Y así, al no tocar tierra, nadie lo puede coger. Ahí vive y subsiste Ronald Hubbard con el dinero que genera su iglesia. En la iglesia de la Cienciología han habido casos de suicidios, porque las personas que quieren abandonar la iglesia se ha demostrado que son perseguidas por la iglesia, perseguidas a muerte, o se les deshonra, o se les hace que pierdan el trabajo, el empleo. Por eso aquí en España tienen una causa pendiente desde el punto de vista judicial, en Londres también, en varios lugares de Europa. Entonces, no es realmente una iglesia en la que nosotros podamos autorrealizarnos, ni mucho menos. Hay también una iglesia que tuvo pues, una cierta notoriedad en su tiempo y que acabó de una forma muy trágica, ¿no? La del señor Jim Jones. Sí, el Templo del Pueblo. Jim Jones, pues era un personaje en Estados Unidos, que era un pastor protestante. Este señor dijo en su momento haber recibido un mensaje de Dios, que había que ir formando un éxodo. Y ese éxodo se iba a hacer en tierras de América del Sur, concretamente en Guayana. Sabes que la Guayana tiene una parte que es francesa, otra parte que es holandesa y otra parte que es de Venezuela. Pues en la parte francesa u holandesa, ahora no recuerdo cuál de las dos, este señor compró unas tierras y entonces, desde su púlpito, en un pueblo de Estados Unidos, decía que los tiempos del fin habían llegado, que había que ir formando el paraíso terrenal, que él era el que lo iba a formar, que para hacer ese paraíso terrenal hacía falta dinero.
y le pidió a todos sus feligreses que pusieran sus dineros en su cuenta. Él se llevó aquel dinero, en aquellas tierras estableció unas construcciones, cabañas, y entonces él se fue llevando a la gente para allá, los que le seguían. Dejó en Estados Unidos uno de sus líderes con una radio, y él se comunicaba con ese líder con su radio de estos de alta frecuencia. Y entonces, de onda corta se le llama. Un día sucedió que los familiares de esas personas que se habían marchado con Jim Jones no supieron más de ellos. Se encendió la alarma y supieron que se los había llevado Jim Jones para allá y que no tenían noticias de ellos. Siendo estas personas ciudadanos norteamericanos, entonces las familias pusieron la queja en el Congreso de Estados Unidos. El Congreso pidió que una comisión de congresistas se trasladara a ese lugar a ver qué pasaba con los ciudadanos estos. Y cuando eso sucedió, el que estaba con la radio en Estados Unidos llamaba a Jim Jones diciéndole: Satán ha determinado investigar. Va para allá una comisión de diablos, eran congresistas. Y este empezó a decirle a la gente allí en Guayana: viene Satán, cuidado con lo que vais a contestar. Nadie puede hablar porque si no queda privado del paraíso terrenal. Y la gente habían perdido el permiso de salir de aquel campo de concentración que estaba además rodeado de una alambrada eléctrica, custodiada con gentes armadas en aquel campo. Entonces las gentes, cuando llegaron los congresistas, pues todos decían que estaban muy bien, salvo una señora que pasó en un papelito a un congresista cuando le dio la mano un mensaje. Cuando el congresista regresaba en el avión que los había llevado hasta Guyana y abrió el papelito, pues vio: por favor, sálvenos, estamos incomunicados, somos prisioneros. Ese papelito lo presentaron los congresistas en el Congreso y se decretó la Guardia Nacional se trasladara en aviones a traer a esas personas. ¿Qué pasó? Cuando esto se dijo en los telediarios de Estados Unidos, el líder que había quedado allí le dijo: ahora Satán va con sus soldados para allá. Entonces, este Jim Jones organizó un suicidio colectivo. Preparó una bebida a la que le añadió cianuro y a todos los obligó en fila india a pasar a recibir la última unción, que era un pedazo de pan con aquel zumo de uva mezclado con cianuro. Y mucha gente no quería beber eso porque cuando el primero lo bebió, vieron que cayó muerto. Entonces, a los niños se les dio a beber aquello. Total, 700 personas encontró la Guardia Nacional muertas en aquel campo. El Jim Jones se había suicidado y los guardaespaldas también. Encontraron un maletín con miles y miles de dólares. Entonces, claro, vean ustedes cómo trabajan las tinieblas, ¿no? Un individuo poseído por una idea obsesiva de que era el representante de Dios en la tierra, un concepto absurdo de un paraíso terrenal. Y todo eso mezclado con los versículos de la Biblia. Lo peor de todo aquello es que este Jim Jones, como se decía, heredero de la voluntad de Jesús el Cristo, podía acostarse con todas las mujeres, incluidas las casadas, porque él era el heredero de Jesucristo. Entonces, en nombre de las cosas sagradas,
los seres humanos hemos hecho a lo largo de la historia verdaderas atrocidades. Y esto es lo que pasó con la iglesia de Jim Jones. Pues muchas gracias, Óscar, por toda esta información. Han aparecido también en los últimos 20, 30 años muchos métodos, ¿no? De naturismo, de pues, todo lo que tiene que ver con vegetarianismo, relajación, meditación, etc. ¿Qué opinión te merece el control mental Silva? Bueno, el control mental Silva es una escuela mentaloide. Es el método Silva, que inventó un mexicano para ayudar a desarrollar memoria y concentración en las personas. Entonces él habla del nivel alfa, nivel beta, nivel gamma. Y él dice que algunas personas, a través de esa introspección que él practica, han logrado inclusive llegar a recordar sus vidas pasadas. Esto para nosotros no es ninguna cosa del otro mundo. Nosotros sabemos que cualquier persona que practique la retrospección cada día de lo que es su vida, acordándose cada vez más y más de los años que han transcurrido hasta que llegue a su niñez, y más allá de la niñez, pues se va a acordar de sus vidas pasadas. Es una escuela de control mental que puede servir para los que le falta memoria en la universidad, para los que quieren tener más concentración a la hora de leer, pero nadie se puede autorizar con el control mental Silva. ¿Y el Reiki, tan de moda hoy día? Miren, el Reiki es una doctrina oriental antigua. ¿En qué se fundamenta el Reiki? El Reiki se fundamenta en la transmisión de fluidos divinos. Ahora, para que una persona pueda transmitir fluidos divinos, tienen que haber dos requisitos. Uno, ser un individuo divino. Y dos, en consecuencia, ser un buen canal. Pero a las gentes, como somos snobistas, nos encanta sentirnos grandes reencarnaciones, nos encanta sentirnos Jesucristos, como Jim Jones y muchos tantos otros. Nos encanta sentirnos, pues, qué sé yo, Perseo, o el Señor del Trueno, etc. Y a las gentes de hoy en día les ha dado por sentirse transmisores de fluidos divinos. Una persona con agregados psicológicos vivos, una persona que fornica, una persona que adultera, no es transmisor de fluidos divinos. Eso estaba reservado en la tradición hermética, de que es lo que estamos hablando, a los profetas, a los hierofantes, a los iniciados, gentes como Edward Cayce. Edward Cayce era un transmisor de fluidos divinos y nunca lo andaba ostentando. Pero es que al Reiki se le une un poquito de maquillaje y entonces la gente les encanta sentirse admirados por los demás porque con una imposición de manos pueden curar un dolor de cabeza. Eso en el fondo, hoy en día se ha vuelto pues una pantomima. Nadie está autorizado para ser transmisor de fluidos divinos si no está cumpliendo con el sacramento de Roma, como Dios manda. Si no está reconciliado con el Espíritu Santo, eso entra en la categoría de los fenómenos pseudoesotéricos. Pues hemos hecho un análisis de los tiempos antiguos hasta este momento, de escuelas, de religiones, de logias, de personas a través de la historia. Danos un mensaje final a esta entrevista de esas diferencias que existen entre lo pseudo-esotérico, lo esotérico, y qué es definitivamente, cuáles son los elementos fundamentales que tiene que tener una auténtica escuela de misterios. Sí. Bueno, puedo decir finalmente que estamos viviendo
lo que las Sagradas Escrituras llaman como la Torre de Babel. Todo el mundo habla de Dios, pero cada quien en su lengua y a su manera, y eso no puede ser. Nosotros no somos, ni seremos jamás, en la gnosis, radicalistas, extremistas, porque todo extremismo es nocivo en cualquier ámbito de la vida, religioso, filosófico, político o lo que sea. Pero sí que sabemos, que estamos en una época de gran confusión. Y en las épocas de gran confusión, siempre se ha dicho que la gnosis surge o resurge para salvar del ahogado, aunque sea su sombrero. Nosotros estamos hablando a la humanidad, apoyándonos en la obra de un auténtico sabio, en el sentido más completo de la palabra, apoyándonos en la doctrina de un auténtico avatar, porque ha logrado sintetizar todos los textos antiguos de índole sagrada en una corriente. Es el Buda Maitreya, del que se decía que uniría al Oriente con Occidente. Y la gnosis contiene esa unión. La gnosis explica las doctrinas cristianas y las doctrinas no cristianas, y las engarza en una sola diadema. Ese es el mérito del quinto evangelio, el quinto Veda, el mérito de la gnosis. Y fundamentalmente ese es el fruto de un hombre que sí se iluminó, no porque lo digamos nosotros, o lo diga yo, sino porque lo demostró. No solo a mí, muchas personas vieron al más exaltado místico del siglo XX, el venerable maestro Samael Aún Weor, hacer sus prodigios en materia de medicina, en materia de fenómenos metafísicos, pero sobre todo, lo más grande es su obra salvadora, su doctrina. Entonces, la doctrina del quinto Veda, del quinto Evangelio, pues es muy sencilla y muy profunda a la vez. Ese es el dualismo increíble de la gnosis. Es muy profunda, pero muy sencillo su lenguaje. Con este quinto Evangelio, cualquier persona que lo estudie y lo haga a fondo y lo practique sobre la base de los tres factores de la revolución de la conciencia, la muerte del ego animal, el nacimiento segundo y el sacrificio por la humanidad, puede demostrarse a sí misma que la iluminación es posible, que la regeneración es posible, que la autosalvación de los gnósticos de todos los tiempos es posible, que el advenimiento del Salvador Salvandus, del Cristo íntimo a nosotros, es posible, que no son cuentos. Entonces nuestras palabras son dirigidas a ahondar en la obra grandiosa de la gnosis, en el portento de conocimientos que nos legó el avatar, para que de una vez y para siempre abandonemos ese estado de tinieblas en el que estamos todos metidos, esa ambigüedad egoica, psicológica que tenemos, y nos instalemos en lo que la gnosis llama el reino del Padre, que es el reino de la luz. Ese es nuestro último mensaje. Pues con ese mensaje nos quedamos, Óscar. Gracias a todos los amigos que han visto esta entrevista y gracias también a ti por las aclaraciones y por la enseñanza que nos has vertido en esta entrevista. Muchas gracias. Gracias a vosotros por esta oportunidad.